Listo, ahora sí. Listo, ahora sí, ya nos dio permiso, señor Google, de empezar. Listo. Bueno, jóvenes, entonces vamos a terminar hoy, ahora sí, con el cuento de la cinemática, ¿no? Esto que estamos tratando de terminar hace varias clases, ¿no? Recuerden que estamos haciendo una pausita ahí en las evaluaciones, pero por favor no se me descuiden, por favor manténganse al día, estudien juiciosos, estudien de los libros, porque pues si no, después cuando llegue el examen, pues no me les va a ir muy bien, ¿no? Recuerden que en el quiz vamos a evaluar todavía la componente gráfica y esta parte de las ecuaciones que vamos a finiquitar hoy, vamos a terminar hoy hablando del movimiento en varias dimensiones, ¿cierto? Que durante todo lo que hemos visto hasta ahora, yo se los he repetido una y otra vez, que ese movimiento en 3 dimensiones no es nada más que la composición de movimientos unidimensionales, ¿no? Ya vimos allá hace rato, cómo cogíamos esa velocidad, cómo cogíamos la aceleración y simplemente, bueno, y la posición también, y la desbaratábamos en posición en X, posición en Y y posición en Z, ¿no? Hasta ahora hemos visto solamente ejemplos unidimensionales, ¿no? Un movimiento unidimensional, ya sea con aceleración constante, ya sea con aceleración variable, en lo que nosotros conocemos como movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Eso, esas siglecitas que nos enseñan a nosotros en el colegio, ¿no? Pues vimos ese movimiento en la horizontal, vimos el movimiento en la vertical, ¿cierto? Lo vimos completo ahí, ¿cierto? Entonces, como para clausurar hoy el estudio de la cinemática, pues vamos a ver un movimiento en 2 dimensiones, ¿listo? La generalización a 3 dimensiones pues va a ser exactamente la misma cosa, ¿no? Y pues el ejemplo típico, la típica introducción que uno hace para el movimiento en 2 dimensiones es el llamado movimiento de proyectil, ¿cierto? ¿Qué es un proyectil? Un proyectil es cualquier objeto que se lanza al aire de tal manera que quede únicamente bajo la acción de la fuerza de la gravedad, ¿listo? Entonces, en la clase pasada ya vimos un movimiento de proyectil, ¿no? Que yo les decía, estamos por allá en la azotea del edificio y botamos la pelota desde lo máximo de la azotea del edificio. Si ustedes se dan cuenta, pues eso ya es un movimiento de proyectil, ¿listo? Lo que pasa es que aquí lo vamos a hacer en 2 dimensiones. Acá yo les hago varias aclaraciones. Esto se aplica para cualquier valor de aceleración. Y asimismo, yo puedo tener un movimiento acelerado tanto en X como en Y. ¿Listo? Aquí vamos a ver un movimiento que se compone de dos características. Un movimiento acelerado gracias a la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Y un movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué? Pues porque justamente la única fuerza que está presente es la aceleración de la gravedad o la fuerza de la gravedad, más bien. ¿Listo? El próximo semestre, cuando vean física 1, pues van a ver más problemas y ahí pues les van a poner problemas en donde el movimiento va a estar acelerado en más de una dirección, ¿listo? Así que van a tener que solucionar el problemita un poquito más completo. Sin embargo, las ecuaciones siempre vuelven a ser el mismo conjuntico de 3 ecuaciones que nosotros ya habíamos, ¿listo? Entonces, luego de esa introducción, vamos a ver aquí el movimiento del cual estamos hablando, ¿no? Yo aquí tengo mi sistema de coordenadas X, Y, ojo con los ejes, miren que aquí yo estoy poniendo X, Y, el plano cartesiano tal cual. Aquí yo no tengo tiempo, el tiempo lo tengo aquí en el gráfico de la derecha. ¿Y qué es lo que yo estoy esquematizando aquí? Un objeto que está siendo lanzado de aquí desde el origen con una velocidad inicial, que no se nos olvide que la velocidad es un vector, ¿cierto? Y con una dirección inicial. Esa dirección inicial está determinada por este ángulo alfa sub 0 que yo estoy mencionando acá, ¿no? Entonces imagínense que ustedes tienen un cañón o que le dan una patada al balón, lo que quiera que sea, ¿no? Nosotros, sin necesidad de saber de física, sin necesidad de solucionar las ecuaciones, nosotros sabemos que ese proyectil, sea la pelota, sea la bola del cañón, sea una piedra que botamos por ahí al río, lo que quiera que sea, nosotros sabemos que eso va a describir una parábola, ¿cierto? Nosotros vemos que eso va subiendo, llega a un punto máximo y luego empieza a bajar. Esto mismo nosotros lo estudiamos en la clase pasada, ¿cierto? Botábamos la pelota hacia arriba, llegaba al punto máximo. ¿Qué pasa en el punto máximo? La componente en Y de la velocidad era 0. Ahí comienza a caer. ¿Y qué teníamos? Un movimiento acelerado en la dirección vertical, ¿cierto? Ese movimiento es un movimiento uniformemente acelerado que se los estoy pintando acá, ¿cierto? En términos del gráfico de velocidad contra tiempo, ¿listo? Esto fue lo que vimos en la clase pasada. Esta linecita amarilla. ¿Qué pasaba en la clase pasada? Le dábamos una velocidad inicial al objeto, a la pelota que tirábamos allá de la azotea del edificio. La velocidad empezaba a disminuir, pero seguía siendo positiva. ¿Eso qué quería decir?
que la pelota seguía subiendo, ¿no? Ella sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Lo que pasa es que se mueve cada vez menos rápido, porque tenemos la aceleración de la gravedad que la tira hacia dónde? Hacia abajo, y por lo tanto el signo de esa aceleración siempre va a ser negativo, independientemente de si el objeto suba o baje, ese signo siempre va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, la pelota va subiendo, pero va moviéndose cada vez más despacio, cada vez más despacio, cada vez más despacio, hasta que se quedó quieta. Punto máximo aquí, 4 segundos, ahí quedamos, ¿cierto? Ahí quedamos. De ahí para allá, la aceleración de la gravedad sigue estando presente y sigue siendo negativa. Así que la pelota ahora se va a mover cada vez más y más y más y más rápido, pero resulta que la pelota o el proyectil empezó a bajar cada vez más, ¿cierto? Está bajando, 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 bajando y se mueve cada vez más rápido, ¿cierto? Eso es un movimiento uniformemente acelerado, como lo discutimos en la clase pasada, ¿cierto? ¿Cuál es esa aceleración? La aceleración de la gravedad. ¿Y para dónde va? Para abajo siempre, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa con el movimiento en la horizontal? ¿No? Porque aquí en este ejemplo de este movimiento de proyectiles, la pelota no fue lanzada únicamente en la vertical, sino que fue lanzada también en la horizontal. Lo que pasa es que ya sabemos que el movimiento en la vertical y en la horizontal se pueden tratar por separado y no va a pasar absolutamente nada. Así que ese movimiento que acabamos de discutir del movimiento en la dirección vertical fue el que hicimos en la clase pasada del ejemplo de botar la pelota desde la torre del edificio. ¿Listo? En la dirección horizontal, o sea, en la dirección X, ¿qué va a pasar? En la dirección horizontal no hay ninguna aceleración. ¿Por qué? Pues porque ya tiramos el objeto al aire y él queda únicamente bajo la acción de la fuerza de la gravedad. Solamente que, como todo esto es vectorial, pues la fuerza de la gravedad va en la dirección vertical, va en la dirección Y, así que no me va a afectar en lo absoluto el movimiento en X. Por lo tanto, en la dirección X, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, en donde entendemos que la aceleración es igual a cero. ¿Listo? Jóvenes, Justin está diciendo que a él se le escucha entrecortado. Por favor, confirmen por ahí los demás si están escuchando. Yo lo escucho bien. Perfecto. Listo, muchas gracias por confirmar. Justin, yo creo que es un problema con su conexión, porque a veces cuando usted habla, bueno, hay un Justin y hay un Justin, creo que es Justin el del problema ahí. Bueno, voy a tratar de hablar más pausadito, pero si sigue teniendo mucho problema, desconéctese y vuelve a conectarse, por favor, para que no se pierda ahí. De todas maneras, el video sí le debe quedar con el audio muy bien. Voy a tratar de hablar más pausado y más alto. Bueno, entonces, en esa dirección horizontal tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la aceleración es cero, ¿cierto? Y si la aceleración es cero, quiere decir que la velocidad del objeto se nos mantiene constante, ¿listo? Espero que empecemos a ver esta clase, la clase de hoy, espero que empecemos a ver dinámica y ahí vamos a entender un poquitico más eso, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en esa dirección, a medida que va pasando el tiempo, pues la velocidad mantiene su mismo valor, la velocidad en X. Recordemos que estos son componentes, ¿no? Entonces, en ese movimiento de ese proyectil vamos a tener los dos movimientos involucrados. El movimiento en Y, velocidad en Y, que es un movimiento uniformemente acelerado, y el movimiento en X, que es un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no me va a cambiar en el tiempo, ¿listo? Y eso es lo que es un movimiento de proyectiles, y en lo que yo más estoy tratando de hacer énfasis aquí es que cada uno de esos movimientos, o sea, el movimiento en X y el movimiento en Y, lo vamos a tratar y lo podemos tratar exactamente como hemos venido haciendo los otros problemas. Y de esa misma manera podemos tratar cualquier movimiento. Nuevamente, espero que en el próximo semestre les pongan un problemita donde les pongan tanto aceleración en X como en Y, ¿no? Y digo espero, pues porque no va a ser su profesor, no sé si les va a poner problemas de ese tipo, ¿no? Pero se los van a encontrar en algún momento, ¿no? Entonces, ahí está, tenemos el problemita desbaratado en dos dimensiones, ¿cierto? El problemita bidimensional lo tenemos desbaratado en X y en Y. Y aquí se los estoy mostrando, ¿no? Aquí estoy tratando de hacer la ilustración. La línea azul clarita, pues sería el movimiento del proyectil, la trayectoria de ese proyectil. La línea amarilla, pues sería la magnitud de la velocidad en Y, ¿cierto? Que va a una componente en Y de la velocidad bastante grande al comienzo, cuando el proyectil fue lanzado, y esa magnitud de la velocidad se va reduciendo, ¿no? Aquí en un punto intermedio, noten que la longitud del vector es mucho menor. Aquí en el punto máximo no hay componente en Y. Ya sabemos por qué, ¿no? Porque pues el movimiento fue, gracias a la aceleración de la gravedad, la velocidad en Y va disminuyendo, disminuyendo hasta que llegó a cero, ¿cierto? Ese es el punto máximo. Y ojo, esta información o este análisis fue el que nosotros utilizamos en la clase pasada para solucionar el problema, recuerden.
¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la altura máxima de la pelota? Ah, en la altura máxima, cuando la pelota llega a la altura máxima, su componente en y de la velocidad es cero. Y eso fue lo que nosotros utilizamos ahí, ¿cierto? Luego, pues seguimos andando acá y aquí en este punto la velocidad ya es negativa, ¿cierto? Y ella va a seguir pasando. Y va a seguir bajando y bajando y bajando. Cuando llegamos aquí a y igual a cero, ¿no? Cuando volvemos aquí al piso, pues la magnitud de la velocidad va a ser igual que la magnitud de la velocidad inicial, solamente que va a apuntar hacia abajo, ¿no? Voy a empezar aquí a rayar mi presentación para que quede eso un poquito más claro, ¿no? Eso quiere decir que esa flechita, si tiene 3 cuadritos, pues más o menos va a venir como hasta por acá, ¿cierto? Esa sería la velocidad en Y al final de la trayectoria cuando volvió a tocar el piso. Bueno, ahí quedó feito, pero ahí alcanzan a entender. ¿Listo? Mientras que en la dirección X notemos que la longitud de la flechita sigue siendo la misma, ¿no? Más o menos 1,5 cuadritos. Aquí en el punto máximo, ¿qué es lo que está pasando? Como no hay componente en Y, pues la velocidad, el vector velocidad va a tener únicamente componente en X. Mire, velocidad igual a la velocidad en X en dirección X unitaria. En este punto la velocidad es completamente horizontal, ¿cierto? Y sigue teniendo, uy, aquí me quedó un poquito más larga, aquí, uy, eso está feo ahí. Bueno, me toca arreglarles esta flechita, ¿no? Bueno, lo voy a arreglar de una vez porque no me gusta cómo se... Bueno, se los arreglo más bien ahorita para no ponerme a embolatarme con eso, ¿no? Esa flechita me quedó muy larga ahí, esa flechita es de 1,5 cuadritos. Voy a tratar de borrarla aquí con el lápiz. ¿Listo? Ahí está, ahí la arreglé. ¿Listo? Tiene que ser de 1,5 cuadritos porque la velocidad en Y es constante, ¿no? La velocidad en Y, la velocidad en X, perdón, ella es constante, ¿no? Listo, ahí se las arreglé más o menos. ¿Listo? Esa es la velocidad en Y, no me va a cambiar. Listo, hasta ahí. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Vale, alguien levantó la mano. Tranquilo, hable. ¿Quién fue el que levantó la mano? Santiago. ¿Qué hubo? Profe, yo tengo como una duda Cuéntame. respecto al ángulo. O sea, Ajá, cuando uno tira el proyectil, dependiendo del ángulo que uno lo tire, va a ir más lejos claro. ajá, depende de eso. Y yo he Sí, escuchado claro. de que el ángulo 45 grados es donde el proyectil llega hasta una distancia más larga. ¿Eso es cierto? Eh, mm, 45 grados. Uy, a ver, sí hay un ángulo, pero el ángulo yo no me lo sé de memoria. Eso lo podemos ver ahorita. Si quiere, ahorita lo vemos porque ahorita vamos a ver la ecuación de 45. Sí, en efecto, sí es 45. Sí, señor. Creo que sí es 45. Por aquí nos está diciendo, eh, Justin dice que levantó la mano. ¿Qué hubo, Justin? Tranquilo. Profe, eso es como tiro parabólico. Eso es tiro parabólico, sí, señor. Eso es tiro parabólico, es exactamente eso. ¿Listo? Es exactamente eso. Y sí, señor, hay un ángulo que tiene un alcance máximo, ¿cierto? Pero yo esos datos yo no me los sé de memoria, pero creo que sí es 45 grados. Ahorita lo vemos un poquito mejor. Ahorita, a ver, miren el mensaje que yo siempre trato de pasarles a ustedes. Ustedes, aprender de las cosas de memoria yo no soy partidario, ¿cierto? Porque uno no es una enciclopedia. Si ustedes ponen eso en Google, inmediatamente Google les va a decir, ¿listo? Pero así como yo les digo, yo eso no me lo sé de memoria, yo soy capaz de sacar ese resultado de todo esto que les estoy mostrando. Y ahorita se los voy a mostrar, ¿listo, Santiago? Y les voy a mostrar cómo se hace eso. Entonces la pregunta me gustó y de hecho me gusta que me corchen, que me digan, yo no, yo de memoria no me lo sé. Sí existe un ángulo para el cual tenemos un alcance máximo y ahorita lo vamos a encontrar. ¿Listo? Y sí, esto es movimiento parabólico, es exactamente eso. Y eso también lo vamos a encontrar ahorita, también les voy a mostrar eso. ¿Listo? Entonces, queda pendiente ahí la respuesta de la pregunta de Justin. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguna otra inquietud? Listo, creo que no. Listo. Entonces, ya tenemos todo el problema descrito. Sí, esto es lo que ustedes en algunos casos pues les han mencionado como movimiento parabólico. También lo van a encontrar en los libros como movimiento de proyectiles. ¿Por qué se llama movimiento parabólico? Porque esta lineecita aquí, esa lineecita azul que me está describiendo la trayectoria del proyectil, pues es la ecuación o está descrita por la ecuación de una parábola. Ya la vamos a encontrar. ¿Listo? Entonces, hecha toda la discusión
¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos movimientos completamente independientes, un movimiento acelerado en la dirección Y, que fue el que solucionamos en la clase pasada, y un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con aceleración cero, que también hemos solucionado en las clases pasadas, ¿sí o no? Entonces, vamos a encontrar justamente esas ecuaciones de movimiento, que es lo que nos van a dar la ecuación de la parábola de esa lineecita azul que tenemos ahí, ¿listo? Entonces, en la dirección X, ¿cierto? Aquí yo tengo, yo quizás lo dividí un poquito, quizás no es la manera más intuitiva, voy a trazar una línea aquí más bien, como para que quede quizás un poquitico más claro, ¿cierto? Entonces, esta parte es el movimiento en X y esta parte es el movimiento en Y, ¿cierto? Entonces yo lo dividí a la izquierda en posición y a la derecha en velocidades, ¿no? Pero quizás debía haber hecho X y Y, pero entonces ahí les estoy indicando, ¿no? Ecuación de movimiento para X, ¿cierto? Miren, la ecuación de movimiento de manera general se las estoy volviendo a escribir acá. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿listo? Como en ese movimiento en X, el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea, la aceleración es cero, pues este último término yo lo voy a cancelar. ¿Cómo nos queda la ecuación de movimiento? X igual, bueno, posición en X igual a posición inicial en X más velocidad inicial en X por el tiempo. Esa es mi ecuación de movimiento en X, ¿listo? ¿Qué hubo? ¿Quién? Justin, creo que fue el que levantó la mano. Yo. O sea, la que está en clarito así como en gris, esa no se usa para el tiro parabólico. Sí, de hecho sí. Esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. Y la estoy usando para el tiro parabólico. ¿Pero qué es? Hombre, aquí no hay gris. Bueno, cojamos negro. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Como en este movimiento en la dirección X, que es el que yo estoy estudiando en este momento, yo estoy sacando las ecuaciones de movimiento para la dirección X, ahí no hay aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque la única fuerza que actúa sobre mi objeto es la fuerza de la gravedad. Y sabemos que la gravedad, ella siempre va para abajo, así que ella no tiene componente en X. Y si no hay aceleración en X, pues este término de acá se va a hacer cero. ¿Qué es lo que nos queda? Posición igual a posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces note que sí la usamos, lo que pasa es que ya la analizamos y la alteramos un poquito a conveniencia o que se ajuste a nuestro problema, en donde la aceleración en X es igual a cero, pero sí la usamos. Todo, absolutamente todo en cinemática sale de esas tres ecuacioncitas que vimos en la clase pasada. Esta de la posición, esta de la velocidad y que la aceleración es igual a una constante, de manera general. ¿Listo? ¿Listo, Justin? Sí, ya entendí. Perfecto, muy bien, gracias por la pregunta ahí. Listo, pasemos para la ecuación de movimiento en Y, y ahorita vemos la de la velocidad, ¿no? Entonces, para la ecuación de movimiento en Y, pues la misma cosa, ¿no? Partimos de la misma expresión general, ¿cierto? Para la posición en cinemática, pero ahora la adaptamos para el movimiento en Y o para la posición en Y. Posición igual a posición inicial, más velocidad inicial en Y, en este caso por el tiempo, más velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué menos? Pues porque es la gravedad la que está actuando en esa dirección de movimiento y la gravedad siempre va hacia abajo. Y mi dirección Y, por convención, yo la defino como positiva hacia arriba. ¿Listo? Entonces vean el signo y mi aceleración en Y, pues es la de la gravedad. La ecuación es exactamente la misma, ¿cierto? Lo único que hice fue cambiar los parámetros por ahí. ¿Listo? Velocidad. Para la velocidad, ¿cuál es la ecuación general para la velocidad en cinemática con aceleración constante? Porque recordemos que la aceleración tiene que ser constante para que estas ecuaciones sean válidas. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La ecuación es general y es válida, pero como para nuestro movimiento en X, la aceleración es cero, la ecuación nos queda simplemente que la velocidad en X siempre va a ser igual, que la velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X, ¿cierto? Velocidad en X igual a la velocidad inicial en X. Eso quiere decir que la velocidad en X siempre va a ser constante, ¿cierto? Porque siempre va a ser igual a la velocidad inicial. Es la longitud de esta flechita que nunca me va a cambiar. ¿Listo? Listo. Velocidad o componente Y de la velocidad. Parto exactamente de la misma ecuación. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
solamente que en este caso, voy a escribirle la ecuación ahí arribita, de hecho, solamente que en este caso, pues, la aceleración es la de la gravedad y es negativa, ¿no? Entonces, velocidad en y igual a velocidad inicial en y más aceleración en y por el tiempo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la aceleración en y es igual a menos la gravedad o menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Yo entiendo la confusión del signo porque a veces a uno le ponen el 9,8 solito, a veces se lo ponen con el más, a veces se le ponen con el menos, pero recuerden que esto es una componente vectorial y que uno puede escribir la magnitud del vector o de la componente vectorial. Lo que no se nos puede olvidar es siempre el análisis de que eso va para abajo, y si la aceleración va para abajo o va en la dirección y negativa, pues siempre tiene que ir con el menos ahí. Ya sé que yo lo escriba como g aquí o que lo escriba como más g y luego diga que g es igual a menos 9,8, eso ya depende del contexto, de cómo estemos redactando o cómo estén redactando o cómo hayan escrito el libro por allá. Pero lo que no se nos puede olvidar es el análisis como tal del problema y entender que esto va para abajo. Eso es lo que tenemos que entender siempre. Y que no hay, es decir, no hay mucho que pensarle ahí, ¿no? Si yo boto algo por la ventana, coge para el piso, ¿no? Eso no hay que pensarle mucho ahí. Listo, entonces tenemos nuestras ecuaciones, ¿no? Tenemos nuestras ecuaciones, voy a resaltarlas aquí en rojito, de todas maneras en la próxima transparencia también se las tengo. Ecuación para la posición en X, ecuación para la velocidad en X, ecuación para la posición en y ecuación para velocidad en Y. ¿Listo? Listo, ahí, paréntesis, ¿alguna pregunta, duda, inquietud o puedo continuar? Listo, creo que puedo continuar. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a coger nuestras ecuaciones, ¿listo? Y vamos a encontrar la ecuación del movimiento parabólico, justamente, ¿listo? Mira, aquí lo tengo escrito, ¿no? El movimiento del proyectil es parabólico, ¿no? Por eso es que le llaman movimiento parabólico. Entonces, tenemos nuestras 4 ecuaciones acá, ¿cierto? Todas ellas tienen una única variable independiente. Esa única variable independiente es el tiempo. La posición en X depende del tiempo. La posición en Y depende del tiempo. La velocidad en X es constante, no depende de nada. Pero la velocidad en Y vuelve a depender del tiempo. De resto, la gravedad es constante, la velocidad inicial es constante, la velocidad inicial es constante, la posición es constante, inicial es constante. De hecho, en este problema, igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para encontrar esta rayita azul? Pues tenemos que encontrar Y en función de X. Eso es lo que a lo que a uno se refiere con vamos a encontrar la ecuación del movimiento. Vamos a encontrar la altura de esa pelota, de ese proyectil, como una función de la posición en la horizontal de ese proyectil. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, o más bien, eso es lo que comúnmente se hace cuando uno estudia este movimiento de proyectiles, ¿no? Entonces, eso ya lo tengo escrito, ¿no? Despejamos, bueno, eso lo tenía aquí escrito, esto se los cambié, ¿no? Entonces, se los digo, como la cantidad que nos está acoplando a nosotros los dos movimientos es el tiempo, porque el tiempo es independiente, es la variable independiente, y X, Y y la velocidad son dependientes de ese tiempo, pues este tiempo es el que nos dice cómo se van a acoplar la posición en X y la posición en Y, así como la velocidad en Y y la velocidad en X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a despejar el tiempo de la primera de las ecuaciones que nosotros tenemos acá, de la ecuación de la posición, y vamos a sustituir ese tiempo en la ecuación para Y, ¿listo? Despejamos t de la ecuación para la posición en X y lo sustituimos en la ecuación para Y, de tal manera que eliminamos el tiempo de las ecuaciones y nos va a quedar la posición en Y como una función de X. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos en este tipo de problemas. Aquí vamos a tener que volver a la descomposición de vectores. Escojamos un colorcito como verdecito por acá, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra ecuación de movimiento, se la voy a volver a escribir. Listo. Bueno, me tocó volver, voy a volver acá. Listo. Ecuación de movimiento. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, ¿no? Posición inicial en X. Vamos a considerar en este problema que es igual a 0. Así que nuestra ecuación viene siendo, la voy a escribir por aquí arribita, posición igual a velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo?
¿Por qué? Pues porque la posición inicial se nos fue. Nos quedó velocidad inicial por tiempo y la posición acá al otro lado, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? La velocidad inicial en X, aquí me faltó el X pequeñito, ¿listo? La velocidad inicial en X realmente no me la da el problema. Lo que me está dando el problema es la velocidad inicial con la cual es disparado ese proyectil. Es lo que tenemos que hacer entonces, jóvenes, una descomposición de vectores. Voy a tratar de pasar ese diagramita para acá. El vector velocidad inicial, tiene una componente en X de cuadrito y medio más o menos. Tiene una componente en Y de 3 cuadritos más o menos, ¿no? Entonces aquí está. Esta sería velocidad inicial en Y, esta sería velocidad inicial en X, y tenemos el vector velocidad inicial, que es este que está acá. ¿Listo? Y tenemos nuestro ángulo acá, que yo estoy llamando ángulo inicial, porque el ángulo también va cambiando, ¿no? Miren que el ángulo va cambiando. Acá, por ejemplo, el ángulo sería 0, ¿no? Pero ahí él va cambiando, ¿listo? Descomposición de vectores, ya lo estudiamos muchas veces, ¿no? Es un dolor de cabeza por allá. Entonces, la velocidad inicial en X, que es esta que está aquí, sería, si el ángulo está aquí, está medido desde el eje usando la convención, sería simplemente la magnitud de la velocidad inicial por el coseno de ese ángulo inicial. ¿Listo? Descomposición de vectores. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos posición inicial en X igual a 0. Posición inicial en Y igual a 0, que todavía no lo he mencionado, esa la vengo a mencionar por acá. ¿Listo? Velocidad inicial en X es la componente en X del vector, o sea que es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Aquí está. Velocidad inicial en Y, pues esa es la componente en Y del vector velocidad, o sea, esta de acá, la vertical, que sería el cateto opuesto, así que sería velocidad inicial en Y, sería igual a velocidad inicial por el seno de ese ángulo inicial, esta que está acá. ¿Listo? Entonces ahí las desbarate. Listo. Con ese valor de velocidad inicial, lo que vamos a hacer es tomar ese valor y lo metemos acá en esta ecuación, ¿cierto? En la de la posición en X. Conclusión, la posición nos queda, la posición en X nos queda igual, posición en X igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial por el tiempo. ¿Listo? Vamos a despejar el tiempo. Para despejar el tiempo, cojo este factor y lo paso aquí a dividir. Conclusión, el tiempo me queda igual a la posición en X sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo inicial. Ese tiempo que está ahí lo vamos a sustituir en la ecuación para Y. Vamos a devolvernos acá. Ecuación para Y igual a posición en Y igual a posición inicial en Y más velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Posición en Y la estamos tomando como 0, ¿listo? Así que la ecuación nos viene quedando velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿listo? Entonces, ese tiempo que acabamos de encontrar lo vamos a sustituir en ese tiempo de la posición en Y, teniendo en cuenta que la velocidad en Y es velocidad inicial por el seno de teta. Así que aquí me queda velocidad inicial por el seno de alfa, perdón, de alfa 0, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces ahí simplemente estoy utilizando las variables de mi problema, ¿cierto? Las restricciones más bien de mi problema, ¿no? Que tenemos un ángulo inicial, la velocidad inicial acá, eso es lo que estoy haciendo ahí, ¿listo? Entonces, aquí la tenemos, ¿no? La ecuación que les acabo de escribir está aquí mismo, es esta misma que está acá, ¿cierto? Haciendo la sustitución aquí de la velocidad inicial, ¿no? Esa que yo la traje voy a rayar, espero que no quede muy retenido todo ahí, ¿listo? Ahí la pongo. Hacemos la sustitución, ¿listo? O sea que voy a borrar esa última flecha ahí para poder hacerles el algebrita aquí pequeñita, ¿listo? Entonces, hacemos la sustitución, ¿listo? Hacemos la sustitución de nuestras cantidades, ¿listo? Y igual a velocidad inicial por el seno de alfa, sustituyendo el tiempo que tenemos ahí. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Y igual a velocidad inicial por el seno de alfa 0 sobre velocidad inicial por el coseno de alfa 0. ¿De dónde sale ese? Pues de este que está acá, ¿no? Estoy sustituyendo el tiempo. ¿Qué nos falta aquí? La X, ¿cierto? Ahí nos quedó, ¿listo?
Uy, no me cupo, pero bueno, voy a escribirlo aquí abajito, ¿listo? Menos, que está acá, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pues el tiempo al cuadrado, pues lo vuelvo a escribir en términos de este que está acá, ¿no? Estoy despejando el tiempo. Me queda x sobre velocidad inicial por el coseno de alfa 0 y todo al cuadrado. ¿Listo? Velocidad inicial con velocidad y se nos cancela. Seno sobre coseno nos da tangente de alfa 0 por x, que lo tengo acá. ¿Listo? Menos, que está aquí, un medio. Voy a cambiar aquí para el cosito este. María. Listo. Un medio, lo paso para acá. La gravedad, ella está multiplicando, la dejo arriba. X, cuando lo elevo al cuadrado, me queda aquí multiplicando x al cuadrado. Y aquí dividiendo me queda velocidad inicial por coseno de alfa al cuadrado. Velocidad inicial por coseno cuadrado de alfa. Ahí está. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esta ecuación que está aquí me dice a mí cuál es la posición en Y, ¿cierto? En función de la posición en X. Esta ecuación de acá. Ahí, bueno, si les tienen que repasar un poquito porque recuerdo que tuvimos aquel problema ya con la ecuación de una línea recta, ¿no? Si no se acordaron de la línea recta, asumo que menos se van a acordar de la parábola, ¿no? Pero entonces, esta ecuación de acá es una ecuación de una parábola. Esa es la ecuación de la parábola, eso se llama así. Así como la que teníamos por allá anteriormente de Y igual a mx más b, es la ecuación de una línea recta y me pinta a mí una línea recta como esta que tengo acá. Esta ecuación que está aquí es la ecuación de una parábola y el gráfico que hace eso es esa lineecita azul justamente, ¿no? Eso es una parábola, ese es el movimiento parabólico. Y aquí está la ecuación tal cual del movimiento parabólico. ¿Listo? Como último comentario, recordemos, porque a uno se le olvidan esas cosas, ¿sí? Recordemos que tanto la posición como la velocidad son vectores, así que en cada instante de tiempo yo voy a tener un vector posición que tiene una componente en X y una componente en y su distancia al origen me la va a dar Pitágoras, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Asimismo para la velocidad, yo tengo una componente en X, una componente en y su magnitud me la va a dar Pitágoras. Por ejemplo, vamos a pintar uno por acá. Vamos a ver cómo me va porque esa línea no se ve fácil de pintar, ¿no? Por ejemplo, ese último puntico que yo tengo ahí, ¿cierto? Aquí yo tengo mi vector posición que va a estar determinado por una componente en X, en este caso 6 metros, y una componente en Y, en este caso 6 metros. ¿Cuál es la distancia al origen? Pues eso me lo va a dar Pitágoras haciendo raíz cuadrada de 6 al cuadrado, la componente en X, más 2 al cuadrado, la componente en Y. ¿Listo? Y le saco a eso raíz cuadrada. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Algo que quieran que repita ahí? Profe, yo no entendí cómo sacó la tangente. ¿Cómo saqué la tangente? Listo. Vamos a... bueno, me borro aunque son un par de rayitas por acá. Para ver si lo puedo hacer ahí en ese pedacito. ¿Listo? Bueno, esa no me afecta. ¿Listo? Voy a poner otra vez el color verdecito para que no quede tan lleno de colores eso ahí. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación es esta. ¿Cierto? Esta es nuestra ecuación. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo es sustituyendo el tiempo. Yo voy a sustituir el tiempo. Me va a quedar posición igual a velocidad inicial por el seno de alfa inicial por el tiempo, solamente que el tiempo lo escribo en términos de x, o sea, x sobre velocidad inicial por el coseno de alfa inicial. ¿Listo? Menos, bueno, lo que no entendió fue la tangente, pero bueno, igual vamos a escribirla toda, ¿listo? Como para que no nos quede incompleta. Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, solamente que en lugar de escribir t, pues escribo el tiempo en términos de x, o sea, ese que está ahí. X sobre velocidad inicial por el coseno de alfa 0. Y todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a redistribuir un poquito los términos, ¿no? Aquí me queda que y es igual a x, está multiplicando, lo voy a poner por allá al final, ¿cierto? Velocidad inicial, seno de alfa 0, él está arriba multiplicando, ¿no? Velocidad inicial, seno de alfa 0, velocidad inicial, coseno de alfa 0, él está dividiendo, velocidad inicial, coseno de
alfa 0. Y x, no me olvido de ponerlo ahí al final, ¿no? Vale, vamos a escribir el resto de todas maneras, como les decía, para que la cosa nos quede completa. Aquí tenemos la gravedad, aquí x nos queda al cuadrado, y aquí nos queda velocidad inicial al cuadrado por coseno cuadrado de alfa 0, ¿no? Velocidad inicial multiplica, velocidad inicial divide, ¿cierto? Se me fueron. Seno sobre coseno es igual a tangente, ¿no? Que no se les olviden esas identidades trigonométricas. Seno de teta sobre coseno de teta, esto es igual a tangente de teta, ¿no? Eso es una identidad trigonométrica. Entonces, pues simplemente nos queda que y es igual a la tangente de alfa sub 0 por x menos todo lo que acabamos de escribir ahí arriba. ¿Listo? ¿Un poquitico más clara la cosa? Sí, profe, ya, muchas gracias. Perfecto, con gusto. ¿Listo? Con gusto. Listo, muy bien. Vamos a ver qué más tengo por acá. ¿Listo? Vamos a ver qué más tengo por acá. Bueno, aquí tengo un problemita. A ver, déjenme ver la hora, porque de todas maneras, a ver, quiero responderle sus preguntas, pero también quiero que me alcance un poquitico el tiempo para empezar el siguiente tema, porque me está ya preocupando muchísimo el tiempo. Ojo que esto lo debíamos haber acabado para el primer corte, para el primer examen, ¿no? Listo, vamos a hacer así, vamos a ponerlo en práctica y luego hacemos un poquitico más de discusiones para responder todas esas preguntas que tienen ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el movimiento parabólico, ese es el movimiento de proyectiles. Noten que, ¿qué fue lo que hicimos? Partir de nuestras mismas ecuaciones de la cinemática, ¿no? Las que ya discutimos varias veces para el movimiento unidimensional, ¿no? Esta que está aquí en grisecito y esta que está aquí en grisecito para el movimiento en X, pero sabemos que se aplica tanto en X como en Y, ¿cierto? Y asimismo podemos resolver cualquier problema siempre que nos digan que la aceleración es constante, ¿listo? Cualquier problema en 1, 2 o 3 dimensiones lo podemos resolver de esa manera, ¿listo? Entonces vamos a aplicar esto, digamos esto ya fue un primer ejemplo. Vamos a aplicarlo aquí a otro ejemplo ya un poquitico más numérico, que yo sé que a ustedes les gusta un poquitico más la cuestión de los números, ¿listo? Entonces, una pelota, les leo el ejemplo, ¿no? Un ejemplo no tan rápido, le pongo acá. Una pelota es lanzada de manera horizontal con una velocidad inicial de 4 metros por segundo de la azotea de un edificio. Si demora 8 segundos en llegar al suelo, me tienen 3 preguntas aquí. ¿Cuál es la altura del edificio? ¿A qué distancia horizontal del edificio llega la pelota a tocar el suelo? ¿Y cuál es la magnitud de la velocidad al llegar al suelo? ¿Cuál es la magnitud de la velocidad de la pelota? ¿Listo? Entonces noten que este problemita es muy similar al que teníamos en la clase pasada. Lo que pasa es que en la clase pasada la pelota era disparada únicamente en la vertical, así que el movimiento era unidimensional. Aquí el movimiento tiene dos dimensiones, ¿no? Porque la pelota es lanzada pero en la horizontal y por lo tanto va a tener movimiento tanto en X como en Y. ¿Por qué? Porque sabemos que en Y, como es un movimiento de proyectiles, pues va a tener la aceleración de la gravedad ahí, ¿cierto? Esto de acá es como si estuviésemos lanzando la pelota desde el punto máximo de la parábola, ¿no? Tenemos un movimiento de proyectiles, el movimiento parabólico, es como si estuviésemos disparando la pelota desde este punto. Por lo tanto, la pelota lo que va a hacer es completar la media parábola que nos falta ahí. Eso es lo que va a hacer la pelota ahí. ¿Listo? Entonces, de cualquier manera, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Utilizar las ecuaciones básicas de la cinemática para poder solucionar el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro edificio, la posición de la pelota que pues está ahí en la parte más alta del edificio que mide una altura h, que me lo está preguntando aquí el problema, ¿no? ¿Cuál es la altura del edificio? Eso es una incógnita de mi problema. Y yo pongo el origen. Yo tengo, digamos, libertad. En la gran mayoría de los problemas, a menos que el problema me lo dé explícitamente, yo tengo la libertad de poner el origen de mi posición en donde yo quiera. En este problema en particular, yo la puse allá abajo del edificio. La pude haber puesto aquí arriba, ¿cierto? Ahí donde es disparada la pelota. Pero yo quise ponerla acá. ¿Por qué? Porque me pareció más bonito. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar el problema. Lo primero que hacemos es analizarlo. Se trata de un movimiento en 2 dimensiones. ¿Es un movimiento parabólico? Sí. ¿Es un movimiento de lanzamiento de proyectiles? Sí. Tengo que ver entonces el movimiento o resolver el problema tanto para X como para Y. Lo mismo que hicimos aquí. Aquí solucionamos el problema del movimiento parabólico, lo resolvimos tanto como para X como para Y. ¿Listo?
Para X, ¿qué tenemos? La velocidad inicial de la pelota, eso nos la da el problema, 4 metros por segundo. La velocidad final, esa nos la pregunta por aquí el problema. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad final? ¿Cuál es la magnitud de la pelota al llegar al suelo? Esa velocidad nos la está preguntando el problema porque para decir cuál es la magnitud de la velocidad al llegar al suelo necesitamos la componente en X, pero también necesitamos la componente en Y. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector y tiene componente en X y Y. Así que si me preguntan la magnitud, yo tengo que calcular la componente en X, calcular la componente en Y utilizar Pitágoras, ¿no? Que no se les olvide eso. Listo, vamos por acá. Aceleración en X. No hay aceleración en X, ¿no? En X el movimiento es rectilíneo uniforme. No hay aceleración. Aceleración en X igual a 0. Posición en X. Como yo puse mi origen de coordenadas aquí, en el borde del edificio, y desde ese borde es lanzada la pelota, pues en la horizontal la posición es 0. Posición inicial en X, 0 metros. Para la coordenada Y, velocidad inicial en Y, 0. ¿Por qué? Porque la pelota es lanzada en la horizontal. Por aquí está, de manera horizontal. La pude haber mandado para arriba, la pude haber mandado... yo le soplo por allá muchas veces, una pregunta que muchas veces he hecho en un quiz. En ese problema, la velocidad viene como para acá. Tiene tanto componente en X como componente en Y. ¿Listo? Entonces allá hay que tener cuidado porque ahí la componente en X de la velocidad pues sería diferente de 0, ¿no? Entonces yo siempre tengo que ver, tengo que ver eso, ¿no? En este caso, velocidad inicial es 0 en Y, porque la pelota es lanzada perfectamente en la horizontal. Velocidad final en Y, ya lo discutimos, la tengo que encontrar, ¿cierto? Tengo que encontrar cuál es la componente de la velocidad en Y al tocar el suelo. Aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, y va para abajo. Yo aquí le pongo el menos. Pude haberlo dejado positivo, sí, pero lo tenía que tener en cuenta aquí en la ecuación de cualquier manera, ¿cierto? Yo entiendo los problemas con ese signo porque es una cuestión de redacción, es una cuestión del contexto en el cual lo estamos hablando, pero lo que no se me puede olvidar, independientemente de cómo me escriban a mí el libro, es que esa aceleración de la gravedad siempre va en la dirección Y negativo, siempre va para abajo, ¿no? Entonces, si Y es positivo hacia arriba, la aceleración es negativa porque va para abajo, ¿listo? Y la posición inicial en Y, como yo escogí poner el origen de mi sistema de coordenadas aquí en el piso, pues la posición inicial de la pelota, pues es H, ¿cierto? Aquí arriba, la altura del edificio. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a aplicar todas estas ecuaciones, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá, ¿cierto? Pues para solucionar el problema. Déjenme ver una cosita aquí. Ya, listo, listo. Entonces, noten que si nos hubiesen dado la distancia a la cual llegó la pelota del edificio en la horizontal, nosotros pudimos haber tomado esta ecuación directamente. Pero noten que lo que nos están dando a nosotros es el tiempo, ¿listo? Entonces noten que estas ecuaciones que están acá, ¿cierto? Que a uno se las pintan como las ecuaciones del movimiento parabólico, es un ejemplo particular de estas ecuaciones generales de la cinemática. Y eso es cosas que yo trato de hacerles un llamado a la atención. Pueden tratar de aprenderse cientos de fórmulas, la fórmula del movimiento parabólico, todo eso. Hombre, eso sale de 3 formulitas que simplemente si yo las sé manipular, yo puedo resolver cualquier problema en donde la aceleración sea constante. ¿Listo? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la altura del edificio? Como lo que me dan es el tiempo y no la posición, pues entonces esa ecuación de allá que acabamos de encontrar, pues no nos sirve. ¿Qué hago yo? Pues recurro a las ecuaciones de la cinemática, mírela acá. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué me sirve? Porque la aceleración es constante, es la aceleración de la gravedad, por aquí está. Es constante, así que esta ecuación es válida y la puedo utilizar. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Poner todas las variables de mi problema en contexto. ¿Por qué? Porque la posición inicial la tengo, ¿no? Esta de acá, en Y la tengo, es H. La velocidad inicial en Y también la tengo. Esta de aquí, esa en particular, pues es 0. El tiempo me lo da el problema, 8 segundos, ahí está. La aceleración en Y también la tengo, está por aquí. Así que lo único que tengo que hacer es escribir todo, ¿no? Toda la ecuación igual a posición inicial más velocidad inicial en Y, que es 0, pues le pongo el tiempo ahí. Aquí recuerden lo que les he dicho siempre, 0 por 8 segundos, eso es igual a 0, ¿no? 0 por 8 no es 8, eso es igual a 0. Más un medio de
la aceleración en y, que es menos 9,8 metros por segundo, por el tiempo al cuadrado, que es este 8 segundos que está ahí, ¿cierto? Entonces, todo lo que estamos haciendo es sustituir los valores, ¿no? Ponemos todo dentro de la calculadora, por ejemplo, aquí 8 segundos al cuadrado, con segundos al cuadrado se me va a ir, en fin, ponen todo dentro de la calculadora. Acá, bueno, aquí quizás les pude haber hecho un pasito adicional, ¿no? Para los que tienen problemas despejando, ¿no? Lo que me piden a mí es perdón, H, ¿no? Sí me faltó algo, ¿no? Vamos a Profe, escribirlo tengo por una aquí. pregunta. Tú, Velo- Velocidad inicial no es 4. no señor. Velocidad en Y es igual a 0. Velocidad inicial en X es 4. ¿Listo? Me había olvidado. Listo. No, eso está bien que lo consulten, ¿no? Porque son detallitos pequeños que se quedan por ahí, que no son nada complicado. Lo que pasa es que toca simplemente repetírselos. Pero si no lo preguntan, pues ese detallito va a quedar ahí y en conclusión en el examen no les va a salir, porque no lo van a haber visto. Profe, ¿Listo? ¿Qué hubo, Justin? una pregunta. El menos 8 de la gravedad abajo pasa a positivo, ¿así está bien? El menos 9,8, ¿no? Sí, ese es. ¿Pasa positivo cuándo? En la segunda parte, cuando usted lo baja, está positivo. Pero no, yo lo saqué, ¿listo? Voy a cambiar de color para que lo vean, ¿listo? Yo lo saqué, no pasó a positivo, lo que pasa es que este menos que está dentro del paréntesis, yo lo saqué, y mírelo acá, ¿listo? Listo, profe. Listo, muy bien. ¿Qué color es el que tenía ya? El azulito, ¿no? Listo. Sí me faltó un detalle, y es que en 8 segundos, ¿cierto? Vamos a poner aquí así la posición al cabo de 8 segundos es igual a 0. Es así, digamos que se me olvidó ponerles ahí. ¿Por qué? Pues porque salió la pelota y llegó al suelo luego de 8 segundos, ¿no? Así que la posición final... cuéntame, María. Cuando está resolviendo la fórmula en la última parte, cuando está en esa, usted pone igual a 0, ese 0 acá hace referencia. A eso es a lo que voy, eso es lo que estaba hablando María, ¿cierto? Okay. Sí, pero gracias por la pregunta igual, ¿no? Ese es el detallito pues justamente por eso me tocó parar aquí un poquito, ¿no? Al cabo de 8 segundos, como yo puse mi origen aquí en el piso, y al cabo de 8 segundos la pelota llegó al piso, pues la altura final de la pelota es 0. ¿Listo? Bueno, ahí quedó feito, pero bueno. Ahí se alcanza a leer el 8 segundos. ¿Listo? Acá, 8 segundos. Al cabo de los 8 segundos, la altura de la pelota es 0, ¿cierto? Así que la altura a 8 segundos que yo tengo aquí va a ser igual a 0, ¿cierto? Es la altura de la pelota a 8 segundos, ¿no? Este de aquí es 0. ¿Listo, María? Sí, gracias. Perfecto, no, gracias a ti por la pregunta. Listo, entonces, sí, ese detallito quizás se me pasó ponerlo acá, quizás deba ponerle aquí y mejorar un poquito la anotación, como para que entienda, ¿no? Pero entonces, esta de aquí simplemente es la altura de la pelota luego de que han pasado esos 8 segundos. Y al cabo de que han pasado esos 8 segundos, pues la pelota llegó al piso, porque es justamente la restricción que me está dando el problema. Si se demora 8 segundos en llegar al suelo, como puse mi origen de coordenadas en el suelo, pues en 8 segundos la altura final o la altura de la pelota pues va a ser 0, ¿listo? Así que por eso lo igualo a 0. En ese caso, ¿qué es lo que me queda a mí? Pues voy a volverlo a escribir acá. Bueno, me toca escribirlo todo. H menos 1/2 de 9,8 metro por segundo cuadrado, el menos que lo saqué, ¿cierto? La pregunta que me estaban haciendo ahorita, por los 8 segundos al cuadrado, ¿no? Y todo esto igual a 0 porque da la posición final. Simplemente despejo, ¿no? Necesito H. Como todo este factor que está aquí está restando, pues va a pasar al otro lado a sumar, ¿cierto? Y ojo con eso. En ese tipo de cosas,
es donde ustedes pueden ir verificando si el problema está bien o está mal. ¿Por qué? Pues porque por la construcción del problema, la altura me tiene que dar positivo, me tiene que dar positiva, ¿sí? Eso ya depende de cómo yo haya escogido los parámetros y todo eso, pero si ustedes hacen el problema y la altura les tiene que dar positiva y de repente les está dando por allá un número negativo, pues ustedes tienen que devolverse a ver en dónde fue que se equivocaron, ¿cierto? Eso en todo, ¿no? O sea, para que vayan verificando, ¿no? Para que vayan analizando el resultado, ¿listo? Listo. Entonces, finalmente, pues nada, pues metemos todo esto en una calculadora y si yo no me equivoqué poniendo los números allá en la calculadora, la altura del edificio va a dar 313,6 metros. ¿Listo? Listo, jóvenes. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta, comentario por ahí? Profe, ¿para qué se puede explicar de nuevo un momento ahí para resolver la fórmula? Disculpe usted. Aquí, esta partecita. Sí, Justin. Desde arribita, desde el igual, que me confundí ahí con una cosa. Bueno, desde ese igual que está ahí. Bueno, yo creo que me toca más bien como borrarles todo para que quede más claro. Si no, ya va a quedar mucho mugre ahí, pues, ¿no? Listo. Repetido rápidamente, ¿no? Tiene que ser rápidamente de cualquier manera. Tenemos la ecuación de la cinemática. Mírenla acá. Es lo que yo les insisto. No hay que memorizarse 4 páginas de ecuaciones para poder solucionar los problemas en cinemática. No. Con 3 ecuaciones, de hecho 2, ¿no? Que nos aprendamos es suficiente. Esta aquí es una. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí está. ¿Qué es lo que nos piden a nosotros? La altura del edificio, ¿cierto? Me dicen a mí, ¿sí? Que la pelota llega al suelo luego de 8 segundos. Pues, ¿qué es lo que yo tengo que calcular entonces? La posición en Y de la pelota cuando han pasado 8 segundos, ¿listo? Cuando han pasado esos 8 segundos, la altura de la pelota, al cabo de esos 8 segundos, pues va a ser 0, porque en ese punto la pelota llegó al piso. Como al cabo de esos 8 segundos la pelota llegó al 0, todo lo que yo tengo que hacer es despejar la altura del edificio, que eso es lo que me están preguntando a mí. Entonces, posición inicial de la pelota, posición final de la pelota, o sea, la posición al cabo de los 8 segundos, va a ser 0. La posición inicial va a ser h. La velocidad inicial, 0. El tiempo, 8 segundos, porque es en ese momento o en ese tiempo que la pelota llegó al piso. Aceleración en y, menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Y tiempo, 8 segundos, porque es en ese momento que me la están pidiendo, ¿no? Porque en ese momento es que yo puedo determinar la altura del edificio, ¿no? En otro tiempo no lo voy a conocer. Me dan los 8 segundos, así que pues es con esa información que yo trabajo, ¿no? Entonces, listo, sustituimos, ¿no? Aquí nos quedó posición inicial que es h, velocidad inicial que es 0 por el tiempo que es 8 segundos más un medio de la aceleración que es 9,8 metros por segundo cuadrado por los 8 segundos, ¿no? Sustituí todos los valores. ¿Por qué les dejo este factor aquí? Para recordarles que 0 por 8 nos da 0, no es 8, ¿listo? Análisis dimensional, yo no sé, mire, no les miento. Por lo menos de 40 estudiantes que tengo por semestre, por lo menos 6 me cometen ese error, de que me dicen que 0 por 8 les da 8. Y no solamente les da 8, sino que les da 8 segundos, que pues diríamos que tendría algún sentido, ¿no? Pero estarían diciéndome que la posición la miden en segundo. Análisis dimensional fue lo primero que vimos, ¿no? Entonces, ojo con esos errorcitos tan elementales, pero en serio que es increíble cómo no falla el semestre en donde me cometen ese error. ¿Listo? Por eso es que les dejo este pedacito acá. Listo. Entonces, vamos ahí, ¿no? El H nos queda por acá, ¿no? Listo, voy a cambiar el colorcito acá. H nos queda por ahí, ¿cierto? Ahí está H. H está acá, la traigo para acá. La posición, al cabo de los 8 segundos, pues ahí la dejé, ¿listo? 0 por 8 nos da 0, no entra en la ecuación. El 1 medio por el menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 8 segundos, pues todo eso es esto que está acá. ¿Listo? Con el menos y todo, ¿no? Ahí está. Es toda esta partecita, mejor dicho. ¿Listo?
y todo eso es igual a 0. Voy a tacharles este de acá. Nos queda que h menos todo este factor que está aquí numérico es igual a 0. Conclusión, y este es otro de los errores que me cometen siempre, que me ponen igual, 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 igual por todo lado, ¿cierto? Eso está muy mal hecho también. Entonces, esta ecuación, ¿qué quiere decir? Despejando que h es igual, este factor numérico que está aquí, todo esto que está acá, todo, está restando, pasa al otro lado a sumar. Me queda un medio de 9,8 metros por segundo cuadrado por los 8 segundos al cuadrado. ¿Listo? Lo pongo en la calculadora y esto que está acá me da mis 313,6 metros. ¿Listo? ¿Un poquito mejor la cosa? Bueno, eso espero. Sí quedó un poquito más clara la cosa por ahí. Sí. Vale, muy bien, listo. Perfecto. Entonces, como pueden ver, y así les suene muy repetitivo mi discurso, observen que ya hicimos dos ejemplos de movimiento en dos dimensiones, ¿no? Y los dos, este movimiento de proyectiles, este movimiento parabólico, en donde encontramos la ecuación de movimiento, la ecuación de la parábola, que bueno, tienen que ir ya a repasar cuál es la ecuación de la parábola para que se acuerden de esas cosas, ¿no? La línea recta también la repasan porque eso es muy importante. Los dos problemas se solucionaron con las mismas ecuacioncitas de la cinemática. Ahí está, es así de simple. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar aquí. ¿A qué distancia horizontal del edificio la pelota llega a tocar el suelo? O sea, me están preguntando aquí la posición final en X. ¿Listo? Es decir, tengo que hacer algo similar para lo que hice aquí para la posición en Y, pero lo tengo que hacer para la posición en X, encontrar la posición de la pelota al cabo de esos 8 segundos. ¿Qué es lo que hago? Partimos de la posición inicial de la cinemática. Posición igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Aquí, ¿qué salvedad tenemos? Tenemos la salvedad de que la aceleración es 0, porque es un movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración en X. La posición inicial también es 0, ¿por qué? Porque yo quise poner el origen de coordenadas aquí al pie del edificio y desde ese punto salió la pelota, ¿cierto? Aquí, la posición en X de la pelota es 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Reemplazar numéricamente velocidad inicial en X de la pelota, el 4 metros por segundo. Es la velocidad inicial de la pelota, pero como la pelota fue lanzada completamente en la horizontal, aquí, pues esa velocidad es completamente en X. ¿Listo? Aceleración es 0, velocidad inicial, no nos falta nada. ¿Qué nos falta? Poner el tiempo, los 8 segundos, ¿no? Que está acá. Así que nos queda posición inicial, que es 0, más 4 metros por segundo, que es la velocidad inicial acá, por el tiempo, que son los 8 segundos, más un medio de 0, porque la aceleración es 0, por 8 segundos al cuadrado. Ya saben por qué les pongo ese 0 por todo eso ahí, para que lo tengan bien presente, ¿no? Y aquí pues la multiplicación es bien fácil, ¿no? Me queda, bueno, aquí puedo incluso cancelar unidades para ir dándome cuenta que lo que estoy haciendo está bien. Segundos con segundos se nos va, la respuesta nos queda en metros y ahí nos queda que la posición al cabo de esos 8 segundos, o sea, cuando la pelota toca el suelo, pues es de 32 metros, ¿listo? Esa es la posición. ¿Listo? ¿Fácil o difícil? Facilito, ¿sí o no? ¿Alguna inquietud? No creo. Aquí fue tomar la ecuación y reemplazar los números. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la magnitud de la velocidad al llegar al suelo? ¿Cierto? Es decir, ¿cuál es la magnitud de la velocidad al llegar al suelo? Acá nos toca igualmente hacer un análisis. Recordemos que la velocidad tiene componentes, ¿no? Ella tiene componentes en X y en Y. La velocidad, de cualquier manera, siempre va a ser tangencial a la trayectoria. Vamos a ver si la puedo pintar, ¿no? Entonces, un puntico por acá, por ejemplo, la velocidad viene apuntando para allá, el vector velocidad, ¿no? Aquí viene apuntando para acá más o menos, y aquí viene apuntando para allá más o menos, ¿no? Entonces, nuevamente, volvamos acá, ¿listo? Vean aquí el vector velocidad, nuestro movimiento parabólico, nuestro movimiento de proyectil. Tiene componente en X y tiene componente en Y. La velocidad siempre es tangencial a esa trayectoria, así que aquí en el punto final
pues ella viene como para acá y tiene una componente en X y una componente en Y. Solamente que en este caso, pues, bueno, nada, en este caso nada, tenemos que encontrar tanto la componente en X como, bueno, en este caso pues nos están preguntando es la magnitud de la velocidad, ¿listo? Así que lo que tenemos que hacer es recurrir a Pitágoras para poder responder la pregunta, es la magnitud de la velocidad. Así que para poder responder a la pregunta necesito tanto la componente en X como la componente en Y de esa velocidad, ¿listo? Entonces vamos a encontrarla. Venía por acá, listo. Las velocidades, ¿listo? Vamos a encontrarla. Esas las encuentro con la ecuación para la velocidad en cada caso. En los dos casos las estoy escribiendo teniendo en cuenta la notación. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahí está. Velocidad en Y igual a velocidad inicial en Y más aceleración Y por el tiempo. La misma ecuación para los dos lados, ¿no? Vamos a ver cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos en este caso, ¿no? Velocidad en velocidad en X. La velocidad inicial en X, 4 metros por segundo. La aceleración en X es 0. El movimiento no está acelerado en X, ¿no? Así que ese 0 es este que está aquí, 0. 0 por 8 segundos, que es el tiempo en el cual la pelota cayó al suelo, ¿no? Velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y es 0. ¿Por qué? Porque la pelota fue lanzada en la horizontal perfectamente. Aceleración en Y. Menos 9,8 metros por segundo, menos, negativo. Ahí es donde les digo, ojo, si aquí les dan una respuesta positiva, ustedes ya saben que van por el mal camino, porque la velocidad en Y de esta pelota, ya que fue lanzada aquí en este punto máximo, ya no puede ser positiva nunca, ¿sí o no? Ya si la lanzo desde el suelo hacia arriba, pues ella ya va a tener un pequeño intervalo de tiempo en donde va a ser positiva, pero en este problema la componente en Y de la velocidad siempre va a tener que ser negativa, ¿no? Es decir, vamos a pintarla por acá, ¿no? Aquí tengo velocidad en Y, ¿cierto? Siempre va a ser negativa y va a ir creciendo para allá, ¿no? O sea, siempre va a ser negativo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, listo. Simplemente reemplazo los números, menos 9,8 por 8, pues me da menos 78,4, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la magnitud de la velocidad? Pues utilizamos Pitágoras, velocidad, que es un vector, componente en X, componente en Y, que la acabo de encontrar, entonces nada de igual, entonces la magnitud de la velocidad es igual a raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Componente en X, que es 4 metros por segundo, componente en Y, que es menos 78,4 metros por segundo. Lo elevo al cuadrado, y ojo, lo elevo al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado el negativo me queda menos por menos, así que me queda más. Aquí no debe quedar al final nada negativo, ¿listo? Saco la raíz cuadrada, me da 78,5. Y no me olvido de dar la respuesta. La altura, distancia a la que la pelota llegó desde el edificio, y su velocidad, su magnitud de velocidad al llegar al suelo son h, 313,6, x, 32 metros, y una velocidad o una magnitud de la velocidad de 78,5 metros por segundo. Jóvenes, los escucho. Todo claro, profe. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, nada, ahí está el problemita solucionado. Movimiento parabólico, ¿listo? ¿Qué más les puedo mencionar yo por acá? ¿Qué más les puedo mencionar yo por aquí? Ajá. Listo. A ver, déjeme, hago aquí una... Bueno. Profe, ¿puede poner de nuevo la magnitud? Claro que sí, Chelsea. Claro, estaba viendo unas cositas por ahí, listo, para ver qué más les digo. O sea, pues estoy viendo qué más les puedo contar, que me quede fácil escribirlo y explicarlo. Que no vaya a ser muy engorroso acá, porque si yo me pongo a escribirles ecuaciones y cosas acá, se me van a perder muy fácilmente. Entonces, en ese caso, prefiero hasta hacer el despeje después yo en la presentación. O sea, quiero responder la pregunta del ángulo y del alcance máximo, ¿listo?
Pero entonces, para no ponerme así como a escribir tantas ecuaciones y que nos vayamos a enredar, yo hasta que prefiero escribirles la diapositiva, ¿listo? Pero ahorita les cuento cómo se obtiene eso, ¿listo? Bueno, estoy dándole un momentico ahí a Chelsea que termine de tomar la transparencia. Bueno, yo termino de hablar mientras tanto, ¿listo? Bueno, con esto digamos que terminamos el movimiento, con esto terminamos la cinemática, ¿listo? Voy a hacerles una partecita adicional para la próxima clase para responder esa pregunta del alcance máximo y del ángulo, ¿listo? Prefiero hacerlo así para no ponerme a escribir ecuaciones. Ya les digo de dónde sale eso y cómo se saca eso. Y hay varias maneras de hacerlo, de hecho, ¿listo? Pero con esto que está aquí, nosotros en este contexto del curso de Fundamentos de Física, pues damos por clausura la parte de la componente de cinemática, ¿listo? Ya a partir de ahorita, y eso es lo que yo voy a iniciar ahorita, vamos a hablar de dinámica, ya les cuento un poquito más de eso. Y ahí vamos a hablar de las ecuaciones, de las leyes de Newton, ¿listo? Listo. Bueno, puedo volverme ya, Chelsea. Si necesitas, la vuelvo a poner ahorita, ¿listo? Entonces, ¿cómo sacamos la ecuación del alcance máximo? ¿Cómo sacamos la ecuación del alcance máximo? Hay diferentes maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos la ecuación, ¿cierto? Para la posición, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar la variable x en función del ángulo, ¿cierto? Eso es lo que uno hace ahí. Y uno encuentra cómo esa función se va magnificando con respecto a este ángulo que está aquí. Entonces, hay dos cosas que uno puede hacer. Uno, la altura máxima que alcanza el proyectil, y dos, el alcance máximo, ¿listo? Entonces, ahí ocurren dos cosas. Uno, que el alcance máximo sí es, ahorita viendo aquí la ecuación por encima, es a 45 grados, espero no equivocarme, ¿listo? Y que hay, digamos, por ejemplo, para ángulos de 30 y 60 grados el alcance va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esta función de aquí es par, ¿listo? Por eso les digo, esto se los explico mejor, se los pongo un poquitico mejor en ecuaciones en la próxima clase para responderles mejor esa pregunta que está ahí, ¿listo? Para no enredarnos aquí con la escritura de las ecuaciones. Y listo, creo que no es más lo que les tenía que contar por ahí. Bueno, déjenme medio aquí rápido. Movimiento parabólico, está el ejemplo. La magnitud de la velocidad, listo, creo que ya todo lo discutimos. Bueno, jóvenes, entonces, ustedes dirán, ¿alguna otra inquietud, duda, pregunta, comentario? ¿O podemos pasar a la siguiente unidad? Vale, no hay comentario, no hay respuesta. Eso quiere decir que vamos a pasar a la siguiente unidad. Listo, entonces voy a cerrar esto que está acá. Listo, entonces, clausurada cinemática. Todavía les debo un poquitico, pues se la hago en 5 minutos en la próxima clase, ¿listo? Dinámica, ¿listo? Entonces, nueva unidad, nuevo tema, vamos a continuar aquí con el curso, vamos un poquitico atrasado, vamos a ver cómo hacemos para adelantar lo más que podamos, ¿listo? Entonces, ¿cuál es esta segunda unidad? Esta segunda unidad se llama dinámica. ¿De qué habla la dinámica? Habla de fuerzas, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hablar de fuerzas? Porque en lo que vimos en cinemática, nosotros aprendimos a ver cómo se mueven los objetos, ¿cierto? Aprendimos diferentes herramientas, aprendimos herramientas gráficas, ¿no? Que las pendientes que están relacionadas por allá con las derivadas, las áreas bajo la curva que está relacionada con las integrales, vimos todo el conjuntico de ecuaciones de la cinemática, vimos que era el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, y mi insistencia todo el tiempo de que siempre vamos a recurrir al concepto, que si recurrimos al concepto, tenemos que memorizarnos cada vez menos y menos y menos cosas y los problemas nos van a salir con más facilidad, ¿listo? Pero entonces, en todo eso que hemos visto, en ningún momento vimos qué es lo que hace que los objetos se muevan, ¿cierto? ¿Qué hace que haya un movimiento, no? ¿Qué es lo que hace que haya una aceleración, no? ¿Qué es lo que hace que haya una aceleración en X, una aceleración en Y, que tenga un movimiento acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Eso no lo hemos visto todavía. Y de eso es de lo que se encarga la dinámica. La dinámica se encarga de estudiar aquellas cantidades, aquellos fenómenos que hacen que se desencadene un movimiento. Y acá, en particular, pues vamos a hablar de fuerzas y de la masa, ¿cierto? Que son las cantidades que nosotros vamos a tratar fundamentalmente ahí, ¿listo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Las fuerzas y la masa, ¿listo?
Esas son las cantidades que nosotros vamos a tratar en esta sección, ¿no? Nosotros, de manera intuitiva, ¿no? De lo que nosotros vemos del mundo cotidiano, día a día, pues nosotros sabemos que la fuerza es lo que hace que algo se mueva, ¿sí o no? Si yo no empujo algo, pues se queda quieto, ¿cierto? Si yo lo empujo, pues lo voy a mover, lo voy a tumbar, voy a hacer que se mueva, voy a desencadenar un movimiento. Entonces, es esa fuerza lo que hace que exista un movimiento. Pero hay otra cantidad ahí involucrada, que es la que nosotros conocemos como la masa. Podemos entender también intuitivamente que entre más masa tengo un objeto, pues más difícil me va a hacer a mí moverlo, ¿cierto? No es lo mismo, no sé, mover el mouse sobre la mesa ya, así como yo estoy haciendo aquí, mover el mouse sobre la mesa, que empujar el escritorio o empujar un carro, qué sé yo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ahí, a pesar de que la fuerza que yo le estoy imprimiendo al objeto es la misma, hay otra característica ahí de por medio que es la masa, ¿cierto? Entonces, esas son las dos cantidades que van a estar involucradas ahí, ¿listo? Primero que todo, la fuerza. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es una interacción que existe entre un objeto, que va a ser mi objeto bajo estudio, ya sea el mouse que estoy moviendo, el carro que estoy empujando, el vaso con agua que estoy subiendo aquí para tomarme un poquito, ¿no? ¿Cierto? Con su entorno, ¿no? Entonces, es una interacción que existe entre ese objeto bajo estudio con su entorno. El entorno que puede ser, pues la mano que está haciendo que mueva el mouse, o la cuerda con el cual yo estoy tirando el carro, en fin, ¿cierto? Eso es una interacción. Y esa interacción pues es susceptible, y ojo con esa palabra, susceptible. Susceptible es que ella tiene el potencial de cambiar el estado de movimiento de un objeto. ¿Por qué el potencial? Porque si yo solito empujo un carro, de pronto no lo voy a poder mover, pero el mouse sí lo puede, ¿cierto? Entonces, esa fuerza con la que yo muevo el mouse puede mover el mouse, desencadena ese movimiento, pero esa no va a poder mover el carro porque no es suficiente, porque ahí va a haber otras fuerzas involucradas y otras cantidades involucradas que me lo van a impedir. Entonces, la existencia de una fuerza aplicada no necesariamente quiere decir que hay un movimiento, ¿listo? Ya vamos a ver un poquito más claro eso. Esa fuerza nosotros la medimos en Newton. Ya habíamos hablado de los newtons. Los newtons, ¿en qué se dan? Los newtons son una cantidad física derivada que corresponden a kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado en el sistema internacional, que corresponden a dimensiones físicas de masa, longitud y tiempo al cuadrado, ¿no? Ya lo sabemos. Esto de acá, pues viene de las leyes de Newton, que es lo que vamos a estudiar ahorita más adelante, ¿no? Y la masa, pues la podemos interpretar como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Esa cantidad nosotros la medimos en kilogramos. Y ahorita, así como estos newtons, pues las vamos a interpretar a la luz de lo que son las leyes de movimiento de Newton. ¿Listo? Entonces, aquí, a mí me gusta siempre hacer un paréntesis aquí y preguntarles a ustedes, ¿qué ejemplos de fuerzas me dan ustedes? Ya esto lo vieron en el colegio todos ustedes, lo tuvieron que haber visto. Así que me pueden dar todo tipo de ejemplos acá. ¿Qué fuerzas existen? ¿Qué ejemplos de fuerzas me dan ustedes? ¿Alguno por ahí? Fricción. Muy bien, la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Alberto también nos está diciendo ahí que la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción, ¿no? Esa es una fuerza muy, muy cotidiana, ¿cierto? Es una fuerza que está normal. También nos está diciendo la fuerza de la tensión. Perfecto, María Fernanda. La tensión dice otra. El peso, muy bien. El peso también es otra fuerza, ¿no? Entonces, son fuerzas muy cotidianas, ¿no? La fuerza normal, la fuerza de fricción, el peso, la tensión. Ya me describieron las 4 fuerzas, digamos, que nosotros utilizamos frecuentemente en la dinámica, ¿no? Existen otras, ¿no? Como la fuerza eléctrica, ¿no? Esa es una fuerza que existe. Esa es la fuerza, o la fuerza magnética también, ¿no? La fuerza eléctrica, que es la que hace que los átomos existan, ¿no? Los enlaces atómicos y todo, allá de toda una interacción entre cargas eléctricas. El trabajo no es una fuerza, Justin. El trabajo es otra cantidad física que tiene que ver con la energía. El trabajo se mide en joules y los joules son una unidad de energía. Tiene que ver con la fuerza, sí, y espero que en 2 clases ya estemos en trabajo y energía, pero no es una fuerza. Está relacionada directamente, sí, pero no es una fuerza. La fuerza la medimos en newtons, el trabajo lo medimos en joules. ¿Listo? Listo. Entonces ya me dieron ahí varios ejemplos de fuerzas, me dieron los ejemplos comunes, los que yo tengo aquí listaditos, ¿listo? Esos son los que nosotros vamos a utilizar aquí en este segmento de la dinámica, ¿no? Aquí me escribió Gabriela. También está la fuerza nuclear, también
también, sí, sí. La fuerza, sí, listo. Bueno, la fuerza nuclear sí es una fuerza que existe, esa fuerza, digamos que si nosotros tenemos por allá, déjame escoger un colorcito por acá, no tan llamativo, me voy a volver un poquito, ¿no? Nosotros tenemos por allá el núcleo, ¿cierto? Y tenemos todos los orbitales atómicos. Voy a pintar los orbitales atómicos por acá con otro color, ¿no? La fuerza es bien interesante. Tenemos todos los orbitales atómicos allá. Entonces, en esos orbitales atómicos, pues nosotros tenemos los electroncitos, y ellos están por ahí. Normalmente los electroncitos, nosotros los escribimos con una letra E y con un signo menos, porque tienen carga negativa. ¿Listo? Y acá en el núcleo tenemos, pues, todas las partículas nucleares, ¿no? Entonces, aquí tenemos neutrones y protones, aquí. Ellos están aquí metidos, ¿cierto? Y todas esas cargas que están ahí, bueno, unas son neutras, unas no tienen carga, pero otras tienen la misma carga del electrón, pero positiva, ¿cierto? Profe, también la fuerza elástica. Sí, señor, también, sí, señor, sí, señor. Esa también y esa sí la vamos, bueno, dependiendo. A veces yo la pongo en este curso, a veces no la pongo yo, ¿cierto? Pues esa es la fuerza, digamos, la que asociamos a un resorte, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para hablar aquí un poquitico más, como para distraernos un poquito también, como para no ir tan así corriendo puntualmente con el tema, ¿no? Ustedes saben, y esto me sirve a mí para adelantar un poquito el tema, cuando las cargas son del mismo tipo, ellas se repelen, cuando las cargas son de signo diferente, ellas se atraen. Así que estos electrones se verían atraídos por el núcleo, ¿cierto? Porque el núcleo es positivo, los electrones son negativos. Pero todos estos protones que están aquí, ellos deberían repelerse porque todas tienen el mismo signo. Ese núcleo debería explotar, él no debería estar ahí pegadito. Pues resulta que existe la fuerza nuclear que es más intensa, más fuerte, más de mayor magnitud que la fuerza eléctrica. Así que esa fuerza nuclear le gana a la fuerza repulsiva eléctrica y hace que todos esos núcleos, todos esos, eso se llaman nucleones, todas esas partículas que están ahí, los protones y los neutrones, se queden pegaditos formando ahí ese núcleo que está ahí. Esa fuerza nuclear es la que evita que se desbarate el núcleo. Sí, ya le digo un poquito qué es ese torque. ¿Quién fue el que preguntó? Santiago, ya le digo un poquito de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa fuerza nuclear, pues es muy intensa, es mucho más fuerte que la fuerza eléctrica, pero es de menor alcance. Así que esa fuerza nuclear no alcanza, por ejemplo, digamos que la separación allá en el átomo entre este electrón y todos estos protones es muy alta para que la fuerza nuclear se sienta. Por eso se llama nuclear, porque se siente ahí cuando las cargas están bien pegaditas. Y ahí esa fuerza nuclear hace que se queden ahí pegadas. Pero si yo logro de alguna manera separar este átomo, un poquitico separar ese núcleo, esa fuerza eléctrica va a ser la dominante y va a hacer que eso explote y se separe ese núcleo, ¿listo? El empuje también, sí señor. Vamos a hablar un poquitico de eso de aquí, como para tratar de hacer un paréntesis, ¿no? Distraerlos también un poquito. Profe, Cuéntame, Gabriela. pero yo había visto que esa fuerza se divide en dos, en nuclear fuerte y nuclear Sí, débil. sí señora. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de partículas acá, ¿cierto? Entonces tenemos los nucleones, todos estos son nucleones, ¿no? Los protones y los neutrones, ¿listo? Entonces, dependiendo del tipo de partícula, pues va a haber una interacción diferente, así como la existe entre la positiva y la negativa, ¿listo? O como la existe entre las masas, ¿listo? Entonces son características diferentes y me responden a, digamos, comportamientos diferentes. El torque no es una fuerza, está relacionado con una fuerza, sí. Por ejemplo, déjeme, espere, pienso en un dibujito que no me quede tan complicado, ¿listo? Bueno, voy a tratar de hacer el dibujito, vamos a ver cómo me va, ¿listo? Una tuerca, yo aquí tengo una tuerca, ¿listo? Creo que me falta un lado en la tuerca, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos una tuerca. Cuando nosotros queremos desbaratar esa tuerca o aflojar esa tuerca, nosotros utilizamos una llave de tuercas, ¿cierto? La llave se encaja aquí, viene y da toda la vuelta, ¿cierto? Y resulta que yo cojo esa llave de por aquí y le aplico una fuerza, yo la agarro de por acá, ¿no? Yo aquí por aquí pongo mi mano, ¿listo? Y tiro hacia acá, ¿listo?
¿En dónde estoy yo aplicando la fuerza? Ese es porque si no lo vamos a ver nosotros. ¿En dónde yo estoy aplicando la fuerza al objeto? Aquí, en este punto. ¿Y para dónde viene? Para acá. ¿Listo? ¿Yo voy a hacer que mi tuerca se desplace? No. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Que la tuerca gire. En ese caso es donde hablamos nosotros de un torque, que en este caso particular, como el ángulo, acá este ángulo es de 90 grados, ese torque es simplemente la fuerza que yo estoy aplicando acá, vector, ¿cierto? Aquí le pongo la magnitud, a pesar de que todos estos son vectores, este también es un vector, pero para este caso particular donde este ángulo es 90 grados, yo lo puedo escribir tal cual. Va a ser la fuerza por la distancia al centro de giro, en donde la distancia al centro de giro, pues va a ser esta distancia aquí. ¿Listo? Eso es lo que es el torque. El torque o par de torsión o torca. De todo eso nos hablan a nosotros. Y esto es un parámetro muy importante cuando ustedes van a comprar un carro, por ejemplo. Allá les dicen, cuando ven el manual del carro, no, tiene tanta potencia, tantos caballos, tanto torque, a tantas revoluciones por minuto. Pues él nos habla de esta fuerza que nosotros estamos hablando aquí, que es justamente pues la capacidad que tendría el vehículo de hacer que esas llantas giren. Porque pues si el torque es cero, pues entonces por más potencia que tenga el carro, pues la llanta no se va a mover, ¿no? Necesitamos ese torque. El empuje, ¿qué es el empuje? El empuje viene cuando nosotros tenemos un fluido, ¿listo? Tenemos el fluido, vamos a pintar el fluido en azulito, ¿cierto? Tenemos un contenedor, ¿listo? Y nosotros tenemos un fluido, ¿cierto? Si nosotros dejamos caer un objeto acá, dentro de ese fluido, pues ahí ese objeto no está en caída libre, ¿cierto? Y aquí hay varias cosas de por medio. Uno, pues es la fuerza de la viscosidad, ¿no? Que va hacia arriba, porque pues yo estoy moviendo un fluido. Pero el otro es un empuje que se da como una reacción de todo este fluido que él pesa de todas maneras, ¿no? Y esta esfera que está cayendo aquí, ella está desplazando este fluido, ¿cierto? Entonces, a medida que ella está desplazando el fluido, eso crea el llamado empuje, ¿cierto? Que va para arriba. ¿Listo? Entonces son ejemplitos, ¿listo? Ejemplitos que tenemos de fuerzas por ahí. ¿Listo? En una bicicleta, ¿en dónde está torque? A ver, vamos a tratar de pintar la bicicleta por acá. Ahí hay varias cosas involucradas en la bicicleta, ¿no? Voy a pintarla con negrito. Entonces, en la bicicleta nosotros tenemos una llanta y la llanta tiene aquí un cilindro dentado, ¿cierto? En todo el eje de la llanta. ¿Listo? Y por acá hay otro cilindro dentado más pequeñito. ¿Listo? Y luego viene la cadena. Eso es una llanta. Pues en este disco dentado es donde aplicamos el primer torque. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque nosotros le estamos dando vueltas a esto a través de un pedal acá. ¿Listo? Entonces aquí nosotros aplicamos un primer torque, ¿no? Aquí tenemos el pedal, aquí hacemos, y aquí tenemos nuestro centro de giro, ¿no? Así que tenemos este mismo efecto que teníamos aquí en la llave de tuercas, pero lo tenemos en el pedal. Aquí tenemos un primer torque, pero acá, en el disco de la llanta, tenemos el otro. ¿Listo? Y eso, hay un montón de relaciones. Es un problema que no es tan sencillo, porque la transmisión de ese torque, digamos, la fuerza que se transmite, depende tanto del tamaño de estos discos, como de la longitud, como del tamaño de la rueda, porque noten que aquí le estamos aplicando un par de torsión al eje de la rueda, pero aquí estamos aplicando otra fuerza que es la de rozamiento con el piso para que la bicicleta se mueva, ¿cierto? Entonces ahí hay una gran cantidad de fuerzas involucradas. También, se me cerró aquí el chat. Profe, el torque también actúa en las puertas, creo, específicamente, sí señor, claro, en todo lo que rota, ¿no? Si nosotros vemos la puerta desde una vista superior, nosotros tenemos la pared acá, y acá tenemos nuestra bisagra, ¿no? Esta es la bisagra, y de esa bisagra, pues nosotros tenemos pegada la puerta, ¿listo? Aquí hay un torque, cada vez que yo agarro la puerta de por aquí de la chapa, ¿cierto? Y la muevo, para cerrarla o para abrirla, pues yo estoy aplicando un torque. ¿En dónde está? ¿Cuál sería esa distancia al centro de giro? Pues sería esta, ¿cierto? ¿Y cuál sería la fuerza? Pues la fuerza con que yo le abro o cierro la puerta. Entonces también hay un torque. Y eso también se usa. Por ejemplo, ¿en qué se usa eso? Acá hay puertas que tienen aquí un vaivén, ¿no? Ellas se cierran solitas, ¿cierto? Y aquí hay un resorte.
y la puerta se abre y se cierra, ¿no? Y ahí hay toda una serie de cosas, de movimiento, eso se llama movimiento oscilatorio, ¿no? Porque si esta puerta de resorte ustedes la sueltan, ustedes saben que esa puerta va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Es un movimiento oscilatorio, ¿no? Pero entonces, gracias a este resorte está lo que se llama el movimiento amortiguado. Y el movimiento amortiguado, o sea, uno soluciona la ecuación de ese oscilador, va oscilando, oscilando, la puerta va abriéndose y cerrando, pero uno puede calibrarla de tal manera que ella no oscile, o sea, ella se abre y se cierra despacitico, 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 ¿no? Eso es un movimiento, yo no sé si ustedes, creo que sí, eso se llama física 2, en donde ustedes ven eso. Ustedes ven física 1, que es toda la mecánica newtoniana. Luego ven física 2, que ahí ustedes ven ondas, y en ondas van a ver ese movimiento amortiguado. ¿Listo? Exactamente, sí, señor Alberto. Eso ustedes lo ven en ondas. Y luego ven física electromagnética, que no estoy seguro, pero creo que en los últimos Penson tristemente les quitaron física electromagnética, que no entiendo por qué, porque es decir, alguna clase por allá les decía a los de biología, a los de química, sí, ellos sí la ven sí o sí, ven física electromagnética. Entonces, esta partecita de las ondas y el movimiento amortiguado lo van a ver en física 2, ¿listo? Bueno, vamos a continuar acá, ya hice aquí como un paréntesis hablando de otras cosas como para distraerlos un poquito, pero entonces vamos a continuar aquí con lo que nos concierne al curso, ¿no? A la parte de dinámica como tal. ¿Listo? Vale, por aquí vi unos comentarios que se me cerraron. Aquí... Ajá, esta la leí, luego viene Justin, profe, y la centrípeta y la centrífuga. Listo, bueno, me hubiera 2 semanas antes la explicación. Bueno, me imagino que fue que Alberto tuvo por ahí algún quiz donde había algo de esta parte de ondas, ¿listo? Ahí Diego se está riendo, muy bien. Listo, bueno, más adelante vamos a tratar de hablar un poquito más de esas fuerzas, ¿no? Todas esas son fuerzas que tenemos ahí presentes también. Listo. Bueno, vamos a continuar acá porque necesito avanzar, jóvenes, no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo voy a hacer más bien yo, ¿listo? Bueno, los ejemplos fundamentales que me dieron ustedes, peso, tensión, normal y fricción. En la próxima clase les voy a hablar un poquitico más del peso, porque como veíamos, este peso, creo que de hecho no alcancé a responder esa inquietud, ahora que lo menciono acá. Este peso pues está relacionado con la fuerza de la gravedad, ¿no? Este peso es una consecuencia de esa fuerza de la gravedad, ¿cierto? Es básicamente la misma cosa. Esa fuerza gravitacional, la fuerza gravitacional en sí es la fuerza que existe entre dos masas cuando están en su vecindad, ¿cierto? Así que el planeta Tierra es una gran masa y cada uno de los objetos que están sobre el planeta Tierra pues son otras masas, ¿no? Así, nosotros mismos somos cuerpos masivos y esas masas pues se atraen, pero como el planeta Tierra es tan grande, tan infinitamente masivo, tiene tanta masa en comparación a cada uno de nosotros, pues lo que nosotros sentimos es una atracción hacia el planeta Tierra, pero realmente esa atracción es mutua, ¿no? Esa es una fuerza de acción y reacción realmente. Nosotros atraemos el planeta Tierra como el planeta Tierra nos atrae a nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo sentimos más que la Tierra, ¿por qué? Pues porque el planeta Tierra es enorme, ¿no? Entonces, esa fuerza, ese peso, pues es una consecuencia de esa fuerza de la gravedad, ¿listo? Lo sentimos más que todo en la cercanía del planeta, no es una fuerza constante, ya en la próxima clase les aclaro un poquito eso, ¿cierto? Y siempre en consecuencia apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, así como la aceleración de la gravedad, porque están relacionadas, ¿no? Van para abajo, van los dos. La tensión es una fuerza que se ejerce sobre un cuerpo a través de lo que nosotros llamamos cuerdas de manera general. Pero por cuerdas entiéndase cadenas, varillas, las mismas cuerdas, tubos, palos, cualquier cosa que me sirva para aplicar esa fuerza en un punto, a través de una línea, ¿no? Yo puedo arrastrar una caja, ahí estoy con la cuerda que lo estoy amarrando, estoy aplicando una tensión, pero también puedo coger el palo de la escoba y empujar a mi hermanito, ¿no? Entonces allá cuando lo empujo con el palo de la escoba, ahí estoy aplicando una fuerza de empuje, una tensión, a través de ese palo con que lo estoy empujando, ¿no? Entonces, de manera genérica, nosotros llamamos esas fuerzas de tensión, ¿listo? A veces le pueden cambiar el nombre, dependiendo del problema en particular, ¿no? Pero en sí, son fuerzas que se aplican a través de eso que nosotros llamamos cuerdas y siempre van apuntando en la dirección en que la cuerda está tirando, ¿cierto? Si yo cuelgo una lámpara del techo, ¿para dónde va esa tensión?
para arriba. ¿Por qué? Pues porque esa lámpara la estoy colgando con un cable al techo y va para arriba, ¿cierto? Si yo tengo un globito, ¿no? De los de las ferias, ¿no? De los que uno ve, bueno, eso ya casi no se ve, ¿no? Si nosotros tenemos un globito, no muy feo, pero bueno, y aquí lo tengo amarrado con una cuerdita, ¿no? Ahí hay una tensión. ¿Para dónde va esa tensión? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que va hacia arriba, que de hecho tiene relación con el empuje que nosotros vimos ahorita, ¿cierto? Lo que pasa es que el globo es muy ligero, entonces él coge para arriba, ¿no? Es el aire que lo circunda es más pesado, entonces hace que se mueva hacia arriba, es justamente ese empuje, ¿no? Pero entonces ahí iría una tensión aplicada a través de esa cuerda, ¿y para dónde va? Para abajo. Entonces en sí, esa tensión va para donde la cuerda me lo indique a mí, ¿listo? La normal y la fricción. Vamos a entrar con este par de fuerzas de aquí porque ellas son, muchos se confunden, por eso digamos que yo hago como estos sondeitos. El peso también se me enredan a veces. Ojo, el peso siempre va para abajo, así como la aceleración de la gravedad. No me importa qué ponga yo de por medio, siempre va para abajo. ¿Listo? Fuerza normal. Es ejercida sobre un objeto por una superficie con la que esté en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista una fuerza normal necesitamos una superficie de contacto. Si no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. Necesitamos esa superficie. Esa superficie es el medio a través del cual tenemos esa interacción con esa fuerza. ¿Listo? Siempre apunta en dirección perpendicular a la superficie y hacia afuera de la superficie. Ojo con eso también. Ahí se me confunden muchísimo también. Lo más tradicional, tener una superficie horizontal. Voy a pintarla por acá, ¿cierto? Tengo una superficie horizontal y aquí yo pongo un bloquecito. ¿Para dónde va la fuerza normal? Va para arriba. Ah, se me olvidó algo. Peso, lo llamamos con la letra W normalmente. Tensión, lo llamamos con la letra T normalmente. Fuerza normal, lo llamamos con la letra N normalmente, que a veces también le escribimos como N mayúscula. ¿Listo? Superficie horizontal, yo pongo un objeto, hay una superficie de contacto, por lo tanto, existe una fuerza normal. ¿Para dónde va la fuerza normal? Perpendicular a la superficie y siempre apunta hacia afuera de la superficie, o sea que va para arriba. ¿Listo? Si mi superficie, por algún motivo, está inclinada, tengo mi objeto, la fuerza normal, ¿para dónde apunta? Perpendicular a la superficie, ¿cierto? Que no se nos olvide que es un vector, y siempre apuntando hacia afuera de la superficie, ¿cierto? O sea, listo. Aquí, hago un paréntesis. Perpendicular y normal son sinónimos. Yo puedo decir que esta flechita que está aquí, este vector que yo estoy pintando, es normal a esta superficie. Ellos son sinónimos. Normal y perpendicular. Esos son sinónimos ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro eso o hay alguna pregunta? Entonces no solo se olvide, la normal Profe, no siempre va para arriba. Yo, Diego. sí, entonces un candelabro no tendría normal. En condiciones normales, no. En condiciones normales, no. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí el techo, pues el techo normalmente donde yo pongo el... Ah, no, espera un momentico. Un candelabro, ¿a qué tipo de candelabro se refiere? O sea, los que están colgados del techo. Listo, listo. Sí, ese fue el que yo pensé, pero también hay otros candelabros que uno pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, el candelabro normalmente, pues uno lo cuelga del techo y por aquí pues viene toda la estructura, ¿no? Entonces aquí viene colgado. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un peso, ¿cierto? Y él va para abajo y acá, ¿cierto? Va a haber un tornillo que nos lo está tirando hacia arriba. En este caso nosotros no podemos hablar de una normal, ¿listo? No podemos hablar de una normal. Pero imaginemos el caso hipotético en donde estamos instalando el candelabro. Lo estamos pegando llamamos al obrero allá para que nos pegara el candelabro al techo. ¿Qué hace el señor obrero en ese instante? Antes de meter el tornillo que está aquí agarrando el candelabro, él va a poner aquí la base del candelabro y le va a poner aquí un tornillo para fijarlo al techo. Cuando él está haciendo eso, él agarra el candelabro por aquí abajo y él lo empuja hacia arriba. ¿Para qué? Pues para poder apretar el tornillo. En ese momento, en ese instante, en el proceso de instalación, hubo una fuerza normal. Y en ese caso, la fuerza normal, ¿para dónde va? Va para abajo. ¿Por qué? Porque la superficie de contacto sería el techo y la dirección perpendicular, apuntando siempre hacia afuera de la superficie, sería hacia abajo.
¿Sí quedó claro eso? O sea, profe, que Sí, cuando hay profe. tensión desaparece la fuerza normal. Que cuando hay que, perdón, Juan, no sé el apellido, Juan Felipe ¿Tensión? de pronto. Que cuando hay tensión desaparece la normal. Sí. No necesariamente, no necesariamente. Ah, voy a unir aquí los dos dibujitos. Mire, yo tengo ese globo. ¿Para dónde va el globo? Va para arriba. Yo pongo aquí una mesa y aquí le voy a amarrar el bloquecito. El bloquecito pesa 80 kilogramos, ¿cierto? Por más grande que sea el globo no me va a levantar el bloque, ¿sí o no? Él no se lo va a llevar. Si yo miro el bloquecito que está aquí, hay una fuerza hacia abajo que es el peso, ¿cierto? Ahí está. Hay una fuerza hacia arriba que es la tensión que esta cuerda, la del globo, me está apuntando. Pero resulta que esa tensión que está ahí no es suficiente para equiparar el peso, no es suficiente para equiparar los 80 kilogramos de peso. Así que existe, además de eso, una fuerza normal acá. Entonces, no necesariamente, no hay, no. Siempre que haya, aquí me quedó como una doble O, siempre que haya una superficie de contacto, vamos a tener una normal. Si no existe la normal, quiere decir que simplemente la tensión que yo estoy aplicando aquí me compensa completamente el peso. En ese momento es como si el bloquecito dejase de hacer contacto aquí con la superficie. Y si no hay contacto, se me acabó la normal. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, que quede claro eso, porque nuevamente aquí también son muy recurrentes las confusiones, porque el peso, por ejemplo, en este diagramita que está aquí, en este diagramita me suelen pintar el peso a lo largo del plano, ¿cierto? Eso está mal, el peso va para abajo. Este es el peso siempre va para abajo, independientemente de lo que sea. Pero asimismo, la fuerza normal siempre me la pintan para arriba, y no, aquí la normal va perpendicular a la superficie y siempre saliendo de la superficie, siempre apunta hacia afuera de la superficie. Entonces cometen esos dos errores ahí, ¿listo? Fuerza de fricción es la que es ejercida sobre un objeto por la superficie con la que está en contacto. Entonces noten que es, así como la fuerza normal, aparece una vez nosotros y la fricción para la izquierda inclinada. Listo, ya vamos para allá, Justin, ¿listo? Ya vamos para allá. Entonces, la fricción, noten que, así como la normal, que se denota con la letra F, aquí vamos a tener diferentes notaciones también, ¿no? Esa la vamos a ver más adelante. Entonces, podemos poner fuerza de rozamiento, o sea, esa F así como medio cursivita. Fuerza de rozamiento la van a ver por allá más adelante con una S y la van a ver con una K. ¿Listo? Yo les explico todo eso. Todas esas son notaciones válidas para la fuerza de fricción, porque ella es un poquitico quisquillosa, ella es interesante. Depende porque, exactamente, sí señor, sí señor, sí señor Juan Felipe. Entonces, esa fuerza es bien interesante, es la fuerza que nos permite a nosotros caminar, por ejemplo. Si no existiese la fuerza de fricción, nosotros no podríamos caminar. ¿Listo? No sé qué dice ahí ya. Listo. Entonces, así como la fuerza normal, esa fuerza de fricción aparece una vez nosotros tenemos una superficie con la cual nuestro objeto bajo estudio está en contacto. Si no hay superficie de contacto, no hay fricción, ¿cierto? Así de simple. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento? Ella siempre apunta en dirección paralela o tangencial a la superficie, ¿cierto? Aquí le subrayé el perpendicular y aquí el paralela o tangencial. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción y la fuerza normal siempre van a ser perpendiculares. Siempre va a haber un ángulo de 90 grados entre ellas. ¿Listo? Entonces, siempre apunta en dirección tangencial o paralela a la superficie y siempre en contra de la tendencia del movimiento. ¿Listo? Siempre en contra de la tendencia del movimiento. Siempre se nos va a oponer. ¿Listo? Entonces, en efecto, nosotros podemos tener una fuerza aplicada. Por ejemplo, vamos a tomar aquí nuestro bloquecito, ¿cierto? Y lo vamos a empujar. Vamos a coger aquí y le vamos a amarrar una cuerda y le vamos a aplicar una tensión. Ahí aparece una tensión. ¿Cuál es la tendencia de movimiento? Pues va a ser a lo largo de la superficie hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque yo lo estoy tirando
con esa cuerda que está ahí. Inmediatamente, yo lo trato de mover, me va a aparecer una fuerza de rozamiento en contra de la tendencia de movimiento, que se me va a oponer siempre al movimiento. Pero entonces noten que acá, en esa fuerza de rozamiento necesitamos, 1, la superficie de contacto, para que aparezca la fuerza de rozamiento, y 2, que exista esa tendencia de movimiento, ¿no? Porque ella se me va a oponer. Si yo aquí en esta esquemita que está aquí, cambio la tendencia de movimiento, o sea que en lugar de tirarlo, lo empujo, pues la fuerza de rozamiento va a apuntar inmediatamente para el otro lado. Ella siempre se me opone a la tendencia de movimiento. Listo. A ver, ¿qué es que...? Sí, exactamente. Eso fue lo que usted dijo. Está muy bien, Justin. ¿Listo? Es exactamente eso, ¿no? Pero entonces déjeme, yo borro esta flechita por acá. O bueno, bueno, voy a dejar esa flechita que está ahí, ¿cierto? Entonces, hay un peso ahí, el peso de la cajita, lo que está diciendo Justin, y yo tengo acá esta flechita que está aquí. Esta flechita que está ahí, ¿qué sería? Esta sería una componente del peso. Yo le voy a poner aquí estas dos rayitas para diferenciarla. Esta notación ya la habíamos utilizado, si no estoy mal, para decir que esta es la componente del vector peso. Miren, yo estoy descomponiendo el peso y estoy poniendo el peso paralelo, o sea, la componente del peso, paralelo a la superficie, ¿cierto? Ese peso tiene una componente perpendicular y una componente paralela, ¿listo? ¿Cuál va a ser la tendencia de movimiento? Pues hacia abajo de esa superficie, de ese planito inclinado. Así que inmediatamente aquí me va a aparecer una fuerza de rozamiento, ¿cierto? Que se va a oponer al movimiento, ¿no? Aquí un poquito tachado. Escribí FF. Listo. Entonces, esa es la fuerza de rozamiento. Listo. ¿Algún otro comentario o inquietud por ahí? Listo. Muy bien. Entonces, vamos entendiendo muy bien eso. Digamos que todas estas cosas en las cuales yo hago énfasis y trato de repetir y recalcar, es porque nuevamente son pequeños factores en donde yo he notado que se me confunden mucho, ¿listo? Me confunden siempre el peso, siempre me lo ponen en diagonal, cuando no, el peso siempre va para abajo, y por el contrario, la fuerza normal siempre me la ponen para arriba, cuando ella sí va cambiando dependiendo de la dirección de la superficie, ¿no? La fuerza de rozamiento la vamos a estudiar mucho más en detalle, vamos a ponerle sus viñeticas por ahí, vamos a hablar de los diferentes tipos de fuerza de rozamiento, ¿listo? Pero bueno, vamos a hacer unos sondeitos aquí rápido para ver qué tanto me entendieron ahí, qué tan claro que todo eso, que quedó todo eso. Y nuevamente, esto es porque en esos pequeños factores siempre hay alguien que se me confunde, siempre, y no son poquitos, son una buena cantidad de estudiantes que no tienen esas cosas claras todavía, por eso me toca a mí repasar en todo ese sentido. Sondeo. En el esquema abajo, ¿para dónde apunta la fuerza normal? ¿A, B, C o D? Respóndame ahí. A ver, aquí veo que Alberto escribió algo. Profe, sobre un globo aerostático actúa la fuerza normal. No, Alberto, porque no hay superficie de contacto. Ahí no hay fuerza normal. Bueno, a menos que el globo esté en el piso todavía, ¿no? Listo. C. Todo el mundo me dice que C. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Ahí es donde me prefiero el otro sistemita. El otro sistemita no permite ver la respuesta de los demás. Y ahí yo sé quién sí responde y quién lo hizo por no llevar la contraria. ¿Listo? Perfecto, ¿listo? Entonces veo que esa parte quedó clara, ¿no? Aquí es la fuerza normal. Aquí estamos hablando de un muñequito ahí, un amigo que está llevando esa caja a lo largo de esa superficie, ¿no? Pues aquí, en este punto particular, pues tenemos una superficie. La dirección perpendicular a la superficie, pues es esta C que está ahí, esa flechita que quedó ahí, y apuntando hacia afuera, o sea, siempre aquí 90 grados hacia afuera. Entonces estamos muy bien en ese sentido. Listo. En el esquema abajo, ¿para dónde apunta el peso? ¿A, B, C o D? Listo. A. María Fernanda, Chelsea, Carolina. Muy bien. Listo. Que no se les olvide nunca. Va para abajo. Muy bien. Perfecto. Va para abajo. El peso siempre va para abajo. No me lo pinten aquí a lo largo de la superficie porque eso no existe. A lo largo de la superficie va a haber una componente del peso, sí. O sea, yo ese vector que está ahí, yo lo puedo descomponer. Vamos, descomponerlo con verde acá.
Yo aquí tengo una componente a lo largo de la superficie y tengo una componente perpendicular a la superficie, de tal manera que la suma nos va a dar el vector peso que tenemos ahí. ¿Listo? Por aquí escuché un ping. Bueno, no sé si fue que escuché un ruido, no sé si alguien levantó la mano. Entonces el aire dentro de un globo no ejerce una fuerza para que suba. Se me cerró aquí el chat. Entonces el aire dentro del globo no ejerce una fuerza para que su volumen aumente y este pueda elevarse. A ver, ¿qué es lo que ocurre con el globo aerostático? La cuestión con el globo es una cuestión de densidades, ¿listo? Si yo tengo aquí es lo mismo por los cuales los objetos flotan o se hunden, ¿no? Si yo tengo aquí un contenedor y lo tengo aquí lleno de agua, ¿listo? Como para que me entiendan un poquitico mejor. Si yo pongo acá un bloquecito, bueno, pongo aquí, ¿qué pongo aquí? Bueno, sí, un bloquecito de madera, ¿no? Bueno, mejor un bloquecito de icopor, que estemos seguros que va a flotar, ¿no? Que la madera también depende de la humedad si ella flota, ¿no? Entonces, un bloquecito de icopor, él no se hunde. ¿Por qué no se hunde? Porque él es menos denso, ¿cierto? Él es menos denso que el agua. Entonces, el empuje hace que el bloquecito suba. Si yo pongo aquí un bloquecito de concreto, ¿cierto? El bloquecito coge para el fondo inmediatamente. Vamos a poner aquí densidad del bloquecito de concreto, ponemos aquí densidad 2, aquí densidad 1, y aquí la densidad del agua que es 0, ¿listo? Densidad, ¿qué es la densidad? Eso ya lo hemos visto por ahí, es la cantidad de materia sobre el volumen, ¿no? Que tenemos ahí, aquí el volumen de este bloquecito por unidad de volumen, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos? Que la densidad sub 0, que es la del agua, es menor que la densidad del concreto. Por lo tanto, por unidad de volumen, el concreto pesa más y por lo tanto coge para abajo. Pero la densidad del icopor o del objeto que tenemos ahí es menor que la densidad del agua. Por lo tanto, ese empuje hace que, o es capaz, es decir, yo sumo todo el peso del agua que está aquí y eso pesa más que el volumencito del icopor y hace que él suba, ¿no? Entonces, en el globo hidrostático pasa lo mismo. Yo tengo el globo y el globo lo lleno con aire caliente. La densidad del aire caliente, aquí por fuera tengo el aire frío, densidad del aire frío, y lo que pasa es que la densidad del aire caliente es mucho menor que la densidad del aire frío. Por lo tanto, si yo hago el peso total de este globo, pues va a pesar menos que el mismo volumen que yo tendría por aquí de aire frío. Conclusión, ese empuje va a hacer que el globito coja para arriba. ¿Listo? ¿Cuál es el efecto de tener el aire caliente? ¿O por qué caliento el aire? Para lograr tener esta densidad menor que la del aire frío. ¿Por qué es menor? Porque las moléculas se me expanden. Ellas se me expanden. Yo cuando caliento algo, eso se me estira. Y cuando estira, pues tiene menor densidad porque tiene menos materia por unidad de volumen. ¿Listo? Por ahí ve que creo que Juan levantó la mano. No sé el apellido. Aquí no me deja ver el apellido. Sí, profe, yo le iba a preguntar sobre ese mismo ejemplo que tiene ahí del muñequito jalando la caja. Sí. En torno a la fricción, que yo le iba a preguntar, llegado el caso de que se ejerce la tensión del muñeco jalando la caja y está lo del el componente del peso hacia el lado contrario, ¿qué pasaría ahí con la fricción? Listo, ya vamos para allá. ¿Hacia qué lado apuntaría? Listo, ya vamos para allá. Aquí vamos en el peso, yo les voy a indagar sobre las 4, ¿listo? Listo. Justin, la respuesta es la misma, ¿no? El helio o cualquier gas que yo ponga ahí menos denso que el aire, pues me va a causar este efecto que está aquí, ¿listo? Y va a hacer que el objeto suba. Listo, vamos a continuar acá. Sí, tienes razón porque nos quedan 6 minutos, por lo menos que yo acabe con el sondeo, ¿listo? Aquí está, mire, esa es la que seguía. En el esquema abajo, ¿para dónde apunta la fuerza de rozamiento si la caja se mueve hacia arriba? Entonces, aquí tenemos dos componentes para responder la pregunta, ¿no? Una es la tensión que está ejerciendo aquí el muñequito, nuestro amigo, que sabemos que está tirando la caja hacia arriba, y la otra es una componente del peso que lo está tirando hacia abajo. Esto ya me están respondiendo ahí, muy bien. La pregunta es, si el movimiento va hacia arriba, ¿para dónde va la fuerza de rozamiento? ¿Listo? Entonces aquí estoy viendo muy bien, exactamente.
¿Por qué va para abajo? Porque el movimiento es hacia arriba. Nuestro amigo está logrando tirar la caja. Pero dado caso, voy a pintarle aquí con otro color, ¿cierto? Para diferenciarlo del que está ahí pintado, para responder la pregunta y me van a decir si la respondí o no. Dado caso que tuviéramos el movimiento hacia abajo, ¿cierto? Si ese fuese el movimiento, es decir, que nuestro amigo no pudo mantener la caja, o él está haciendo que la caja se deslice lentamente para que baje menos rápido o alguna cosa, pues en ese caso el rozamiento iría para acá, iría para el otro lado. Siempre en contra del movimiento, siempre oponiéndose al movimiento. ¿Listo? A ver, yo veo aquí el chat. En este tema todos estamos al tiro. Listo, no, eso está bien, por la fuerza de... Eso está bien, y esto yo lo hago justamente por esto, porque no saben, ahí en este momento todos me están dando respuesta correcta. No sé si los que no tienen esto claro no respondieron, porque pues apenas tengo poquiticas respuestas. Mire, la última fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas, ¿no? Como de 26 estudiantes que hay ahorita conectados. Entonces... yo lo hago porque, bueno, no sabemos si todos están al tiro. Los que están al tiro son los 6 que me respondieron. Ojalá los otros estén entendiendo el mensaje, porque en esto muchos me cometen errores, ¿no? Bueno, a ver, espero termino de leer aquí. Por la fuerza de rozamiento es un vector antiparalelo al vector fuerza de tensión. En este caso, él cambia, ¿no? Él cambia, puede ser paralelo o antiparalelo. Eso depende, porque, por ejemplo, en este último caso, la tensión va hacia arriba. La caja se mueve hacia abajo por efecto del peso, es decir, nuestro amigo aquí apenas si está sosteniendo la caja para que baje despacitico. La tendencia de movimiento es hacia abajo, pero la tensión sobre la caja que está ejerciendo aquí nuestro amigo es hacia arriba también, es hacia arriba de la pendiente, y en esa misma dirección va la fuerza. Entonces en ese caso son paralelas, ¿no? Entonces eso depende completamente del esquema que tengamos nosotros ahí. ¿Listo? Listo, ahí estaba leyendo la intervención de Alberto, leyendo aquí la de Kering, no. En todos los casos la fricción iría en contra de la tensión, no. En efecto no, vamos a pintarlo acá para que nos quede eso claro. Bueno, vamos a hacerlo rápido aquí, jóvenes, a mí no me gusta robarles tiempo de las otras clases, ¿listo? Sí, tenemos la caja, perdón, la pendiente ahí, ¿cierto? Vamos a pintar nuestra cajita por acá, ¿listo? Y vamos a pintar las fuerzas, ¿no? Entonces, tenemos nuestro peso y sabemos que lo que hace que se deslice la caja es la componente del peso que va paralela a esa superficie, ¿no? Esa es la componente. Vamos a poner por aquí una tensión pequeñita, ¿cierto? ¿Listo? Miren las longitudes de la flecha, acuérdense de la suma vectorial. Bueno, esa tensión me quedó muy chueca, pero es porque lo estoy escribiendo para el otro lado, ¿no? Entonces, acuérdense de todo lo que hablamos de suma vectoriales. Mire que todo eso lo estamos utilizando acá. Aquí yo tengo la tensión, ¿no? Esta componente del peso, miren la suma vectorial, la suma gráfica, es mucho mayor que esta tensión, ¿cierto? Así que, ¿cuál es la tendencia de movimiento? Pues la tendencia de movimiento va a ser hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta fuerza gana, el peso está muy fuerte, esta tensión no aguanta, el muñeco aquí no pudo sostener la caja. Conclusión, aparece la fuerza de rozamiento oponiéndose siempre al peso. Esta sería la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, no siempre va a ir en contra de la tensión. Ella va en contra de la tendencia de movimiento, ¿cierto? Y ojo como yo uso las palabras, en contra de la tendencia de movimiento, porque no tiene que estar moviéndose el objeto para que exista la fuerza de rozamiento. Tiene que haber una tendencia de movimiento. ¿Listo? Listo. Bueno, la fuerza de la tensión, rápidamente, para no robarles tiempo aquí. Listo, María José ya se nos desconectó, por ejemplo. ¿Para dónde iría la fuerza de la tensión? Pues va en la dirección B. ¿Listo? Va a lo largo de del que nuestro amigo la dirige ahí. Perfecto, es la dirección B. Muy bien, es eso. Esta era más fácil, esta de la tensión yo la pongo pues porque tenía todas las fuerzas, me tocaba poner la tensión, ¿no? Pero en la tensión normalmente nunca hay dificultad. Bueno, jóvenes, completamos las 2 horas 30, ya tienen que irse a sus próximas clases. Normalmente me gusta terminar 5 minuticos antes, ustedes disculparán que termine tan en la hora. Les agradezco por la atención, nos vemos el viernes y pues nada, jóvenes, juicio por ahí, ¿no? Me despido rápidamente para que puedan ir a sus clases. Que estén bien, muchachos. Vale, profe. Chao, profe. Bien, profe, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.
Que estén bien.